Muy buenas tardes, bienvenidos al directo, perdón por el retraso, pero bienvenidos a este directo difícil, hablar de MotoGP con la que está cayendo en Valencia, con todo cómo está el país y cómo estamos todos indignados con lo que está pasando. Y bueno, hay Gran Premio, va a haber Gran Premio en Barcelona, hoy ha sido noticia, se esperaba, hemos hecho presión un poco para ver qué iba a pasar con MotoGP. MotoGP parece que va a dar la talla en este aspecto. Se han anunciado cosas en los medios oficiales de que va a ser una fiesta, un evento solo para Valencia, va a ser todo destinado para Valencia, o sea que se irá anunciando en breve. Supongo que MotoGP ha hecho un esfuerzo ahora brutal en este cambio, ¿vale? Sobre todo cambiar todo, pues, y además de cambiarlo, hacer esas acciones a favor de la gente de Valencia que esperaba el Gran Premio, que ha pasado todo esto, y que al final, pues bueno, pues circunstancias de... Bueno, ahora hablaremos de eso, de qué nos ha llevado hasta esto, porque... Bueno, ahora hablaremos de eso. Pero bueno, hoy es debate, va a estar aquí, como no, mi inseparable Manolo Burillo. Buenas tardes, noches, Manolo Burillo. ¿Cómo estás primero, Manolo? Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo y con la gente de este canal. Ya considero casi como mi familia, ¿vale? Pero estoy un poco despistado, ¿vale? Porque llevo fuera de mi casa 15 días. Y cuando estoy viajando con el tema de las carreras, vives una vida que es apasionante, que es muy cansada. Para mí es muy cansada porque yo tengo 30 años y muy tensa, muy emotiva en algún aspecto, muy cruda en otros aspectos. Es continuo. Cambias de habitación, en unas hace frío, las otras hace calor, aquel señor tienes una discusión, aquella señora te da un abrazo. Es una vida de la cual ya no estoy acostumbrado y por lo tanto hay mucha afición. He viajado a Navarra, a Los Arcos, allí tuvimos lógicamente la alegría de ganar dos carreras. Pablo Olivares, piloto que corre en la Beon Cup, ganó el sábado y ganó el domingo. Y luego pues de allí viajamos por la Ruta de la Plata hasta Jerez y ahí hemos estado tuvimos mala suerte, se cayó en el sábado, rompió unas piezas, el domingo ya no rodó como tenía que ser y hizo cuarto, tercero y bueno, eso le valió en realidad no ganar el campeonato, sino consolidar el subcampeonato. Vale, está muy bien, nos ha ido muy bien, como el año anterior con Cano también fuimos subcampeones y eso es interesante. Pero cuando llego a mi casa, después de un viaje de ese tipo, pues necesito por lo menos 48 horas para situarme, porque es todo muy diferente, claro, lógicamente. Por lo tanto, bien, estoy contento de estar en casa, evidentemente, y contento de estar aquí. Adelante. Vale, vamos a saludar a los más rápidos como siempre, aquí en el directo, que el primero es Matías Romanuti. Pole, hola Matías, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, TR, nos dices, gracias por saludarnos, gracias por estar, gracias por apoyar el canal, por venir y gracias por por enviar fuerzas para España por lo que está pasando. Gracias Matías Romanuti, P1. P2 para Orlando Mariaca Alave, hola TR, hola Orlando, ¿qué tal? Y P3 para Domín Ovalle, Martín campeón. Bueno, pues bienvenidos al directo, Manolo. Has estado este tiempo tan alborotado que ha pasado todas estas desgracias y toda esta imagen bochornosa, patética, repugnante, asquerosa. Bueno, ahora iremos con más adjetivos si hace falta. Te ha pillado, Manolo, viajando. Llevas, no sé, 2 semanas, 1 semana y pico fuera, ¿no? Has estado en Jerez, 2 semanas fuera. No has podido entrar a los directos, estabas sin cobertura o sin buena conexión allí donde estabas. Te hemos echado de menos en los directos, Manolo, de las carreras, ¿vale? El domingo te echamos de menos. Pero desde fuera, ¿no? Yo te estaba llamando varios días para ver dónde estabais. Claro, yo veía tanto alboroto, te estaba llamando, pero todo controlado, ¿no, Manolo? ¿Habéis pasado algún apuro, algún miedo, algún momento? ¿Os ha pillado algún momento complicado del tiempo a vosotros o no? Bueno, claro, han pasado muchas cosas. Mecánicos de Valencia que no han podido venir, los hemos tenido que sustituir con mecánicos del colegio, de la escuela de Málaga. Claro, lógicamente, con toda su buena fe, pues no es lo mismo.
Y después hemos tenido que cambiar los trayectos de viaje porque yo he venido por carretera, claro, no hemos podido ir por la zona que hemos ido siempre, a través de Manzanares y luego hacia Valencia y subir por el Mediterráneo, sino que hemos tenido que subir por Madrid. Es un poco más largo y el temor de lo que pudiera pasar, porque en ese momento estamos advirtiendo de unas lluvias torrenciales en Tarragona y en el aeropuerto del Prat, que la pareja de David, que volvía en avión, le suspendieron el vuelo y nos envió unas imágenes de un aeropuerto completamente lleno de agua, de las autovías de Gabá llenas de agua. Bueno, ha sido, lógicamente, todos esos temas te crean una especie de impacto, ¿no? De todas formas, hemos viajado sin ningún problema, nosotros absolutamente ninguno, incluso ni siquiera en ningún momento desde Jerez a Barcelona nos ha llovido. Aunque hemos visto que el país está realmente muy húmedo y muy mojado. Eso es verdad, es la nota buena de esa situación que casi no es de considerar porque lo que está pasando es una tragedia monstruosa humana. Manolo, en un país normal, digo, no sé, en un país normal pasa una desgracia, se reacciona, y bueno, pasa una desgracia, se podía haber pasado menos, se reacciona y en poco tiempo se intenta volver a la vida normal y a intentar recuperarse. En este país pasamos de la gente que está arriba, dijéramos, pues vamos a intentar salvar todo esto, ya lo para adelante, hablo del Gran Premio. Se empezó incluso en Cheste pues, a hacer el análisis para intentar salvarlo todo, para ir adelante, cada uno en su sector, ¿no? ¿Qué pasa? Que de golpe unos señores, sean políticos, abandonaron a la gente, ¿vale? Entonces, ha sido desde entonces, es que yo no sé, Manolo, si estamos más vendidos al clima o a las personas que están por encima nuestro. Yo a veces pienso que vamos, estamos más indefensos ante nuestros políticos que ante terremotos, maremotos o lo que sea, porque es indignante. Yo te conozco, Manolo, y sé que debes tener por dentro, te debe estar ardiendo todo por dentro, con todo lo que ha pasado. Quiero que, bueno, aquí en el chat te están pidiendo también que opines sobre esto, tu primera impresión global sobre todo, Manolo, sobre desde un tío que no anuncian algo, sobre lo que pasa y sobre todo después sobre la respuesta de los políticos a todo lo que está pasando, Manolo. ¿En qué país vivimos, tío? Yo no sé tú cuántas experiencias tienes en cosas de estas y tú has vivido otras situaciones, pero en serio que cuesta entender actuaciones y situaciones como las que estamos viviendo, que es realmente increíble ver la gente cómo se tira las cosas, se tira las culpas unos a los otros, mientras la gente está ahí sacando barro. Bueno, es que es indignante, es una cosa que dan ganas de irse de aquí, tío. Yo sabes que siempre hago la broma que me quiero ir de aquí, ya sabes que porque es tú, lo sabes, pero es que ves estas cosas, tío, y dices, tío, ¿en manos de quién estamos, no? Yo ya no me iré, tío, porque por mi edad ya no tengo ganas de moverme, ¿vale? Pero es evidente que estamos desde hace muchos años en un proceso de destrucción del Estado en España. Es decir, no es una cuestión de suerte o no suerte, o de que aquel ha llamado o ha dejado de llamar, sino que existe un proceso programado desde una ideología para destruir el Estado. Destruir el Estado que está destruido en estos momentos porque cuando suceden este tipo de cosas es cuando el Estado realmente tiene que intervenir, es cuando no interviene. O cuando interviene como si fuera una tribu de payasos, todos. Ninguno sabe nada qué hacer, el uno se queja del otro, el otro del uno, el otro del tal, la gente va muriendo. La gente no tiene la atención que merece después de pasar años y años trabajando y contribuyendo con sus impuestos al Estado y con sus participaciones de cuotas en la seguridad social. Y después de todo ese dinero que al final de tu vida es una tragedia, es enorme, y en este país cada día más, te das cuenta de que no hay Estado, no tenemos Estado, ¿vale? Somos un grupo de gente que estamos por aquí andando, pero se ha destruido el Estado de una forma absolutamente voluntaria. Es un programa de destrucción del Estado.
¿vale? Cualquier persona que pueda analizar lo que es un Estado se dará cuenta de ello. En España somos aproximadamente unos 48 millones de personas y estamos alcanzando una cifra de 4 millones de funcionarios. Es decir, cada 12 o 14 personas nos toca un funcionario. Cada 12 o 14 personas que estamos trabajando, niños, nos toca un señor o una señora que es nuestro funcionario, ¿vale? Eso es absolutamente terrorífico. Un concepto absolutamente equivocado en cuanto a la eficacia de una sociedad. El funcionario, y yo, mi padre era funcionario, mi hermana mayor era funcionaria, mi hermana pequeña era funcionaria. Quiero decir que lo he vivido muy de cerca. El funcionario es una persona que se adapta a una situación en el momento que consigue aprobar unas oposiciones, o en el caso de la actualidad, cuando los amigos le colocan, porque claro, nuestro presidente del gobierno tiene 800 asesores. 800 asesores. No sé si la gente me escucha. 800 asesores. Entonces no hay materia suficiente para asesorar y en cualquier caso no se podrían de acuerdo porque son 800 opiniones. Pero bueno, dejemos eso al margen. Hay un proceso desde la época en que yo doy mi opinión por la historia de España, desde la época en que José María Aznar del Partido Popular pactó porque necesitaba subir al gobierno, pactó con Jordi Pujol de Convergencia y Unió. Ese momento fue el inicio del proceso de destrucción del Estado en España. Y por la ley electoral que tenemos, que no es justa porque da muchos votos a menos gente. Es decir, un partido comunista de España, por ejemplo, tenía 20 diputados, por ejemplo, con 1,5 millones de votos en la época de Anguita, tenía 10 diputados y los partidos nacionalistas con 600.000 tenían el doble de diputados. Eso ha creado una profunda dependencia del Estado español, de minorías. Ya no vamos a hablar si son independientes, no, minorías. Minorías que han ido imponiendo, como está imponiendo en este momento la gente de Bildu, o la gente de BNG, o la gente de Más Madrid, yo que sé, no sé exactamente, pero están aprovechando eso para imponer y vender su ideología a cambio de mantenerse en el poder, como está pasando en el Congreso en estos momentos. Pero la gente podrá decir, oye, es que esto no. Esto es un proceso de destrucción de un Estado. Y cuando hay un proceso de destrucción del Estado y sucede lo que ha sucedido, las administraciones no actúan. Se echan la culpa unos a otros. Es decir, todo eso está preparado. ¿Vale? No nos engañemos. O sea, ¿a ti no te sorprende que la respuesta haya sido esta, ¿no? Por parte de los gobernantes. No, en absoluto, porque la estructura de funcionamiento de un Estado está rota. Nadie sabe quién ha de mandar un ejército. Si es la UME, si es el rey, si es el gobierno o si es el presidente de la comunidad. Es un descontrol absoluto. El Ministerio de Defensa, dirigido por la señora Robles, ha colocado, digamos que ha pasado del jefe del GEMAT, de la jefatura mayor del ejército, de la marina, de tal, ha pasado olímpicamente y le ha dado la dirección de las operaciones al director de la UME, que lo acaban de colocar, y que además no tiene competencias dentro de la UME, sobre otro señor que ha dicho, ¿cómo es posible? Está mandando a aquel. Esto es una locura. Esto es una absoluta locura, pero no es una locura para nosotros, que somos los ciudadanos que tenemos que soportar todo esto, pero no para la ideología que está detrás de todo ello, es decir, la destrucción del Estado español. Imaginaros por un momento que en estos momentos dicen, no, este está loco, no estamos locos ninguno. Hay una guerra en la cual se están matando y muriendo centenares de miles de gente joven ahí en medio Europa, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un país que están destruyendo, que es Ucrania. Y me dirán, no, bueno, eso es un caso aislado. No, perdone usted, la OTAN destruyó Yugoslavia. Ahora son 4 pequeños países, Croacia, Herzegovina, yo qué sé, Serbia, tal, y se tienen dominados porque son pequeños, ¿vale? Es un proyecto y en este momento esta gente está en la cuestión de destruir el Estado español, que está a punto de caer. Está a punto de caer como país, es decir, solo nos falta que haya un referéndum por aquí, otro por allá, se independice un pueblo por aquí, otro por allá, y estamos destruidos. Es decir, vendrá el señor Mohamed desde Marruecos, nos invadirá. ¿Quién manda la defensa de este país? ¿Tú lo sabes? ¿Alguien sabe quién puede
ordenar que las Fuerzas Armadas de este país defiendan las fronteras, no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Es una locura que va a acabar se va a fraccionar España. No van a parar hasta que lo consigan, ¿vale? ¿Quiénes son las fuerzas de esto? Pues las fuerzas, las élites del mundo, las que consiguieron la independencia de los países sudamericanos de la corona española, cuando no había los virreinos, y han destruido y han arrasado completamente contra los indígenas. Han dejado un indígena en Estados Unidos, ¿vale? ¿Vale? Sabemos de qué hablamos, ¿no? Entonces, claro, ellos han creado la leyenda negra y los malos somos los españoles. Los malos han sido ustedes desde el año 1500. Llevan desde entonces intentando destruir España. Pasó en el año 34, pasó en el año 36 y pasa continuamente y perpetuamente. Yo estoy destruido, pero también pienso que a mi edad, bueno, veré 4 cosas y luego, ¿sabes lo que te quiero decir? No tengo vida por delante como puede tenerla un chaval de 25 años, pero se va a ver esto, va a pasar, tío. Oye, yo puse un tuit el otro día diciendo, no, un consejo a los jóvenes, iros de aquí, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías a la gente de 25 años, Manolo? Bueno, no, yo no tengo que darles ningún consejo porque lo están haciendo. Lo mejor de España está fuera ya. Está en Suiza, está en Inglaterra, está en Estados Unidos. Lo mejor de España. La gente más capaz, la gente más competente, más educada y tal, están todos fuera. Son gente que valen mucho. En Inglaterra se pelean por conseguir médicos españoles. En Suiza se pelean por conseguir empresarios, digamos, creativos. En el norte también, la sanidad, enfermeras, tal, lo que sea. Hasta en China. Hay mucha gente, en Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en las escuelas están estudiando como segundo idioma el chino mandarín. ¿Para qué? Pues para darles vida y futuro a la gente. Entonces yo sí, claro que he aconsejado, desde hace muchos años aconsejo a la gente. Lo que pasa es que luego los países en los cuales tú puedes ir, como puede ser en estos momentos Australia, Canadá, están terriblemente controlados por la ideología woke, que es algo absolutamente brutal. Y por lo tanto, tampoco se puede ir en estos momentos a estos países. O sea, el mundo realmente está sufriendo algo. Ayer mismo, por ejemplo, leía que había 40 países han abandonado el dólar como moneda, y se han sumado a los BRICS con una moneda nueva que llaman, no sé cómo se llama, me da igual. Pero claro, el mundo se está destruyendo de la forma como era, es decir, de cómo lo conocíamos, ¿vale? Y la lucha está entre los países, por ejemplo, como Rusia, como China, como la India, como esos países, como Irán, como Sudáfrica, que se están quitando de encima el poder de los anglos, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y esto va a traer consecuencias, evidentemente, porque la guerra está provocada por ellos. Rusia y Ucrania hubieran llegado a una paz, a lo mejor un poco perjudicial para Ucrania, pero hubieran llegado para una paz. Estaban a punto de hacerlo hace 2 años y lo impidió el primer ministro británico Johnson. Lo impidió, le prohibió a Zelensky. Entonces, todo esto no sale por el telediario, claro, evidentemente, ¿no? Pero hay mucha gente que no entiende. No entiende porque, claro, yo tengo tiempo, ¿vale? Pues estoy jubilado y por lo tanto me paso el día mirando y he estudiado con gusto la historia del mundo y por lo tanto la conozco muy bien. Ahora no estudian la historia del mundo, no saben nada, no saben quién es nadie. Por lo tanto, no pueden aprender. Es lamentable, tío, es muy doloroso todo esto, es muy, muy doloroso. Bueno, Manolo, vamos a hacer una pequeña, de cómo fue todo, un pequeño recordatorio de cómo fue todo. A vísperas del Gran Premio pasa esta catástrofe, la Dana. Se empiezan a ver imágenes, coches flotando, todas calles llenas de agua y tal, sin saber realmente pues dónde había llegado eso. Luego se empieza a reaccionar. Tú me pusiste un mensaje, me dijiste, se anula el Gran... No, pusiste un mensaje en Facebook, que tú no tienes información. Yo tenía información y tú no tenías, y dijiste, se anula el Gran Premio. Yo te dije, Manolo, que estoy hablando con gente de Valencia, que en principio sigue para adelante.
tú dijiste, con lo que está pasando, yo creo que no, dijiste, ¿no? Digo, bueno, sí, pero en principio la primera idea era salvarlo, salió Ezpeleta, salió la FIM, de momento seguimos. A partir de ahí pasaban dos cosas importantes, dos cosas importantes, que fue primero, pues, la dejadez, la falta de reacción, ¿no?, a lo que había pasado por parte de Valencia, de Madrid, de quien sea, ahora sí que lo hablaremos. Y después también los pilotos hicieron algo que creo, si me equivoco, que es la primera vez que pasa, que es llevarle la contraria a Carmelo Ezpeleta. Que normalmente en estos casos Carmelo siempre controla bastante y los pilotos y el paddock siempre es, oh, Carmelo, siempre es el aplaude, siempre hace todo, ¿no? En este caso se plantaron los pilotos, Márquez y Peco Bañaya son los más destacados, y dijeron que nanay. Y a partir de ahí hicieron Safety Commission, hablaron con los pilotos, porque había valencianos, estaba Canet llorando, por ejemplo, estaba la gente muy afectada, ¿no? Entonces hablaron con los pilotos, entonces ellos, con Carmelo, pues ya hablaron de lo que hablaron. Y por otro lado, en Valencia, una vez los políticos empezaron a hacer la imagen esta de la vergüenza, solo faltaba que se viese una máquina en Cheste, porque eso es público, eso es del gobierno de la Generalitat. Solo faltaba que, viendo las calles como estaban, una máquina se fuese a arreglar la entrada al circuito, para que el circuito final está bien. Ahora veremos imágenes del circuito, que están por todos lados las imágenes. Bueno, bien entre comillas, hay que limpiarlo, pero por el circuito no era, al final. Sí que había una zona un poco que había tocado, una zona de la grada, que se podía cortar esa zona de la grada, que estaba un poco como tocada, pero el otro estaba bien. Y a partir de ahí ya se decide que se anula por parte de la Generalitat, de Valencia lo anula, y MotoGP decide irse a Barcelona, que eso Barcelona ya lo dijimos también en el canal. La misma información que yo tenía de que se hacía, esas mismas personas me dijeron, es Barcelona, 95%, yo dije casi Barcelona, pero no lo pude asegurar, pero al final fue Barcelona. Y a partir de ahí, hoy, Manolo, ya se ha anunciado, ahora hablaremos en los medios, bueno, principales, Dorna ya ha hecho el comunicado, de que ya es Montmeló, Barcelona, el sustituto del Gran Premio de Valencia. Ante la duda también de algún piloto, Bastianini, ¿no? Decían Peco y Mar, no, correr allí no. Y Bastianini, bueno, y correr aquí tampoco. Es que es un poco, ¿no? Un poco todo muy opinable, ¿no? Todo. Y al final ya se ha anunciado hoy el Gran Premio. Se supone que lo que ha pagado Valencia por el Gran Premio se virá para el año que viene. Se repetirá, ya lo tiene pagado. Las entradas te devuelven el dinero. O las mantienes para el año que viene, y Dorna, pues con Cataluña, que bueno, tienen relación bastante directa, hacen su Gran Premio y no pagarán obviamente el canon de MotoGP, pero se habla aquí en el país, en este periódico, que bueno, no sé si es muy de fiar este periódico, pero bueno, ni ninguno, perdón, ¿vale? Que todos los beneficios, aquí pone que se espera, no es oficial, es lo que pone el país, que aún no es oficial las ayudas de MotoGP, ¿vale? Que se espera que todos los beneficios que genere este Gran Premio vayan para ayudar a Valencia, y más eventos y más gestos. Y antes de dar la palabra, de momento, Aspar, directo de MotoGP Aspar, que ha hecho acciones para conseguir 100.000 euros, han conseguido 100.000 euros Aspar, y Jorge Martín han sido, de momento, oficialmente los que han hecho ya ese gesto de ayuda directa a MotoGP, a falta de saber qué va a hacer MotoGP para ayudar a la gente de Valencia. Esto ha sido repaso cronológico de lo que ha pasado. Y dime tú cómo lo fuiste viendo, Manolo, todo, ¿no? Ahora nos centramos ya con lo de que es MotoGP, dijéramos. ¿Cómo tú viste eso? ¿Cómo seguiste las noticias? Si te llegó alguna información, porque yo sé que también Paco Peña también decía por ahí, lo vi, no, que no se hace Paco Peña, también lo vi a Paco Peña que decía eso, que seguramente estaría hablando con alguien, porque Paco Peña tiene muchos contactos también en su móvil y siempre está hablando con todo el mundo. Un poco, ¿tú cómo fuiste viviendo toda esa reacción, ya desde desde nuestra visión de las motos, sobre el Gran Premio respecto a lo que pasó en Valencia? Fíjate que está uno continuamente en sobresalto continuo. Es decir,
todo lo que está pasando, absolutamente todo lo que está pasando, cualquier cosa que pasa con respecto a esto nos demuestra primero que no hay un Estado, que no tenemos un Estado que nos cuide, que nos proteja, que lo estamos pagando toda nuestra vida y, en segundo lugar, demuestra la estupidez, lo digo así, claro, la estupidez, la poca preparación y la ideologización de la gente que llega al poder, ¿vale? Hoy, por ejemplo, solo un dato, hoy he mirado mucho y tal, para no equivocarme, cuando tú me dijiste, oye Manolo, que no es verdad que se hace, yo pensé que era Balaguer, que era presidente de la Federación Valenciana, y lo quité. Porque lo que no se puede hacer en estos casos es datar cosas y que la gente se preocupe, porque bueno, pero luego enseguida me di cuenta que lo habían puesto, lo volví a poner diciendo que sí y lo volví a quitar y dije, se ha acabado, no quiero decir nada más porque tampoco tenía mucho interés lo que pudiéramos decir a la gente, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, hoy, por ejemplo, es que hay que citar estas cosas para comprender el país en el que vivimos. Hoy he estado leyendo que el antiguo alcalde de Valencia, Ribó, que es del Partido Comunista, o como se llaman los partidos comunistas hoy en día, ha estado casi 8 años de alcalde de Valencia. Bueno, pues en su final, o en los años finales, hizo un proyecto para remover el desvío del Turia que había hecho en la época de Franco cuando hubo una riada como esta con muchos muertos y entonces desviaron el Turia para que la última parte del Turia, que son como llamamos aquí, lo que hay en Belasar, en todas estas ciudades de pueblo, sí, exacto, no son ríos realmente, son riachuelos o pequeñas tal, donde recogen las aguas que lógicamente bajan alborotadas y descontroladas. Y entonces se hizo la desviación del Turia en un ángulo muy grande y el Turia ya no pasaba por la ciudad, pasaba por el centro. Bueno, pues el proyecto del señor Ribó estaba ya a punto de ser aprobado, de volver el cauce antiguo al centro de Valencia. Es decir, cuando tienes a gente que es demente, o sea, dementes, que son ideológicas, porque un país no se puede gobernar desde la ideología, no se puede gobernar desde ninguna ideología. Se ha de gobernar como un gestor de una gente que te paga un dinero para que tú arregles sus cosas. Es decir, me están dando un dinero no para imponer ideologías tuyas, sino para cuidar de la sanidad, cuidar de la educación, cuidar de todo ese tipo de cosas, para arreglar carreteras y no hacer estupideces, como están haciendo ahora. Yo he estado durmiendo a unos 10 kilómetros de Jerez, en un pequeño pueblo que se llama Gedula. Gedula. Este pueblo es un pueblo pequeño que crearon en la época, no se sabe cuándo, para los trabajadores de no sé qué cosa. Vale, entonces, a unas fábricas o unas granjas que había por allí. Entonces, estos pueblos que son absolutamente rectangulares, no tienen ninguna historia, ni tienen centro, nada. Y es un pueblo pequeño. Porque yo estuve ahí porque duermo en cualquier sitio, me da igual, y además no había muchos sitios en alrededor. Un pueblo pequeño, 1.500 habitantes. Bueno, pues casi no había coches en este pueblo y están construyendo carriles bici y no hay ninguna bicicleta. O sea, la gente tiene que entender que la gestión pública no puede ir por estos derroteros, ¿vale? No puede ir por unos derroteros que son la mala. Ustedes están, la función pública es gestionar el dinero que te da la ciudadanía en los intereses que la ciudadanía, no los tuyos, sino los de la ciudadanía, ¿vale? Entonces tú tienes que poner en tu programa electoral tienes que poner, no voy a arreglar los baches de las carreteras y voy a poner carriles bici de Barcelona a Madrid. Tienes que ponerlo. Y si no lo has puesto, no lo puedes hacer. No lo puedes, no es decente, ni es legal siquiera, ¿vale? Tú te vienes de Lérida a Barcelona por la A2, que no es de peaje, y es un continuo tobogán. Un continuo tobogán. No hay recursos, pero hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, el caso de Valencia. Digan lo que digan. Los ecologistas han destruido 100 presas. Digan lo que digan. Está asegurado por técnicos que se han derruido 100 presas que lógicamente frenaban el agua y te hacían posible que no fuera toda de golpe. Abrían, cerraban, ¿vale? Eso ha costado en Valencia casi 2.000 muertos. Es una barbaridad, tío.
Es una verdad, yo no sé cómo el país. Por tanto, a lo que íbamos. Todo lo que hablemos alrededor de todo esto es absurdo. Dorma lleva el Gran Premio a Barcelona porque los billetes de los cinco turboreactores que tiene para trasladar los equipos, los materiales, tenían llegada en Barcelona porque no podían llegar a Manises, porque Manises no tiene pista de aterrizaje para esos vuelos. Por lo tanto, ha dicho, oye, los billetes, los aviones están pagados ya. La carga, ¿para que lleven la carga? ¿Me entiendes? O no, pues que vayan allí a Barcelona y de allí a veremos qué hacemos. Y se movieron para que fuéramos Melón. No hay ninguna ideología de vamos a ayudar. No van a ayudar ustedes a nadie. No van a ayudar ustedes a nadie. Ustedes van a conservar su negocio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuidado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que hay que hacer para arreglar el problema de Valencia y las ayudas a la gente de Valencia son a utilizar los impuestos que les pagamos. Los impuestos que les pagamos a ellos. No crear cuentas y ahora donaciones. No. Lo que está haciendo, por ejemplo, la Asociación Revuelta, ¿vale? 5, 6 o 7 chavales de 20 a 25 años, chavales y chavalas, han creado, que se llaman Revuelta, han creado una estructura brutal, con trailers, con naves llenas de alimentos, llenas de todo tipo de cosas, ¿vale? Es brutal lo que han creado y son los únicos que están. Por eso ahí se demuestra la fuerza de la sociedad civil. La sociedad civil que odia al Estado. Bueno, tú sabes que me iría por muchos sitios. Y que no, tranquilo, porque es que ha entrado Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Roberto, de Motor Pasión. Sí, bienvenido. Perdón por llegar tarde, pero es que vengo apuradísimo y de tiempo. ¿Tienes el micro algo? Sí, te oigo un poco mal yo. ¿Tienes el micro? Espera. ¿Tienes el micro como sin pasar por la centralita? Sin... ¿Ahora? ¿Puede ser ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, bienvenido Roberto, estamos haciendo la introducción. Hoy va a ser un vídeo un poco más largo. Luego, Roberto viene ahora un momento, luego se va. Os aviso que viene ahora un cuarto de hora, 20 minutos y luego se va y seguimos con Manolo también y con el tema, porque es un tema que Manolo, el tema social y tema político, Manolo siempre le pone bastante y tiene que explicar muchas cosas todavía. Y ahora estábamos, Roberto, bienvenido, gracias por entrar. Sabes que gracias, es el intento de que TR dé un paso de mí para arriba, no de mí para abajo, ¿vale? A los periodistas, gente que estáis en contacto directo y claro, sí, es así, ¿no? Intenta ir para arriba, no para atrás, ¿no? Y me encanta que entres y que demuestres que te gusta entrar y tal, o sea, que para mí es un honor que gente profesionales como tú entres aquí, o sea, que gracias. Y estamos haciendo un poco la cronología de todo cómo fue y la pregunta era si Manolo se esperaba un poco desde el inicio, desde la bomba, ¿no? Desde que estalla todo, si se esperaba un poco todo cómo ha ido la reacción, lo que comporta para el Gran Premio y con la consecuencia de ir en Barcelona, ¿no? Ahora pues aquí estás tú, te lo pregunto a ti, más o menos tú cómo has ido siguiendo, Roberto, pues todos estos sucesos desde las riadas, desde que para las riadas, la reacción, los gobernantes, Ezpeleta, los pilotos, todo un poco esto, cómo lo has ido viviendo y analizando, o cómo si te ha llegado informaciones que nosotros no tenemos, otros tipos de opiniones o datos. Bueno, yo sobre el Gran Premio de Valencia, yo desde el principio, desde el día después de esta catástrofe que ha pasado, yo tenía muy claro que no se iba a poder correr esta carrera. Es que no era posible, aunque el circuito estuviese bien, no era posible por mil motivos, ya no solo por el tema de los accesos y los aparcamientos, que esto se hubiese querido arreglar, se hubiese querido arreglar a tiempo, pero es que hay tantísimas cosas que arreglar y sobre todo, no puedes organizar un gran premio en 15 días allí, ocupando, o sea, 200.000 personas, 150.000 personas, que van allí a ocupar hoteles, pero si la gente no tiene dónde dormir, si mucha gente está teniendo que dormir en esos hoteles, en esos albergues, o sea, yo desde el principio me ha parecido que no tenía ningún sentido hacer el Gran Premio de Valencia. Roberto, perdona, sí que tienes el micro, algo que no está bien conectado, se os escucha a veces mal y como que la clavija no hace buen contacto, ¿sabes? Perdona, ¿eh? ¿Ahora sí o no? Ahora se... A ver. Ahora sí. Ahora, sí, hola. Sí. Ahora muy hola.
Ahora mejor, sí. Debe ser que la clavija me está fallando porque ya me ha dado problemas también el otro día. He pasado por ahí también yo. Otro día tuve que cambiar todo también. Vale, Mati, es claro que no por lo que comporta ir a una zona devastada para ocupar hoteles, tal, ¿no? Estabas por aquí. Sí, a ver, yo lo que tengo entendido es que a ver, ellos nunca tuvieron muy claro desde el principio qué iban a hacer. Lo único que estaba claro es que iban a hacer un gran premio más porque lo tienen que hacer por las televisiones. Porque ha habido muchas informaciones contradictorias, porque se ha dicho mucho que bueno, si se hubiese cancelado este gran premio y no se hubiese celebrado ninguno, no habría sido necesario celebrarlo. A ver, voy a intentar explicar esto un poco mejor. Dorna, para cobrar todo el dinero de las televisiones, tiene que celebrar 20 grandes premios al año. Lo tienen firmado. Si no celebran los 20 grandes premios, sí. Si no celebran los 20 grandes premios, no cobran todo. Pueden cobrar una parte, obviamente, pero no cobran todo. Este año el gran premio número 20 era el de Valencia, con lo cual si no se celebra se quedaban en 19. Había mucha gente, hubo informaciones contradictorias, digamos, pero hubo gente que dijo, no, bueno, es que si no se celebra el Gran Premio de Valencia es por una causa de fuerza mayor, si no se sustituye por ninguno, igualmente las televisiones pagarán. Sí, por causa de fuerza mayor es Valencia, pero recordemos que Argentina se canceló y Hungría creo que fue Hungría, ¿no? Estaba previsto y se canceló. Es decir, se han cancelado otros grandes premios. Previsto había 22. Vale, Valencia ha sido por fuerza mayor, pero ¿y los otros dos? Entonces, yo creo que si no hubiese habido un sustituto de Valencia, no hubiesen cobrado. O no hubiesen cobrado todo. Esa información me llegó a mí sin tanto detalle. Me dijeron, lo tienen que hacer sí o sí, lo puse en Twitter creo también, por la televisión, por el contrato con televisión. Pero yo no sabía que eran 20 grandes premios o 19, no sabía ese dato, pero también me llegó esa información. O sea que Dorna, en principio, la primera reacción, entendemos, Manolo, ha dicho también Manolo, que se preocupa por su negocio. La primera reacción es, tiramos para adelante, que nuestro interés es que esto se haga, ¿no? Sería eso, ¿no? Un poco lo que estamos... Ten en cuenta que, por ejemplo, porque habrá gente en el chat ahora que lo esté pensando. Cuando la pandemia, creo que fueron 14 grandes premios, 13, 14, 15, algo así. Y entonces no se llegó a los 20, ¿vale? No se llegó a los 20 por fuerza mayor. Es decir, todos los que se cancelaron por fuerza mayor, porque hubo una pandemia. Pero es que en este caso, uno, que es el de Valencia, se cancela por fuerza mayor. Aquí pone India y Kazajistán. Kazajistán, es verdad, sí, perdón. Kazajistán e India, es verdad. O sea, había previsto 23, es verdad. La gente, gracias a la gente del chat, porque siempre ayudáis con vuestras cosas. Sí. Claro, había más. Había previsto 23 y se ha cancelado India, se ha cancelado Kazajistán y se ha cancelado Argentina. Pero es verdad que se ha hecho Misano doble. Entonces ahí se ha recuperado uno. Pero aún así había que acabar Valencia y como no se ha podido hacer Valencia, pues había que buscar un circuito. Entonces, a mí lo que me llegó es que al final había dos opciones. Una era Qatar y otra era Barcelona. ¿Qué pasa? Que Qatar solo iba a ir MotoGP, no iban a ir las pequeñas. O sea, si iban a Qatar solo era MotoGP porque las pequeñas, los equipos pequeños, no se podían permitir el viaje a Qatar. Los equipos pequeños tienen ya programado su viaje de Malasia a España y de España pueden desplazarse a Barcelona, a Valencia, a Jerez, pero no a Qatar. Con lo cual Moto 2 y Moto 3 en Qatar no se hubiesen hecho. En Barcelona se va a hacer Moto 2, Moto 3 y MotoGP y por eso se ha elegido Barcelona. Eso es lo que me ha llegado a mí. Bueno, a mí siempre me llegó que es Barcelona 95%, lo demás no, nada, pero Qatar sí que he escuchado esto que tú dices, lo he escuchado en más sitios, lo de Moto 3 y Moto 2. Pero bueno, al final, Manolo y Roberto coincidimos los tres en que la primera reacción fue por intereses de Dorna, de lo que es Dorna MotoGP en sí, que fue por intereses propios de conservar su negocio, su empresa. ¿Es así, Manolo? Es evidente, claro. Es evidente. Lo hace por cuestiones económicas. Allí no hay... Además es normal. No sé, este tipo de empresas tan grandes miran el euro en todas partes, ¿no? Y creo que en estos momentos ellos tienen cinco aviones. Son como los 747, pero más grandes incluso. O sea, es otro tipo de avión, pero del nivel del 747 de carga. Claro, tú sabes lo que vale eso, cancelar eso. Es una barbaridad increíble. ¿Sabes una cosa sobre esto de los aviones, Manolo? ¿Sabes una cosa? Antes tenían 6 y cuando se fue Suzuki ya cabían todos en 5. Y mucha gente se pregunta, de verdad era así. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué están poniendo dificultades para que entre BMW, para que entre otra marca? Es que si entra otro equipo ya hay que volver a fletar 6. Y esa es una de las razones. No digo que sea la única, pero es una de las razones. Sí, claro que lo tiene que tener en cuenta, porque eso no están tan bollantes como para
Por eso tirar dinero al mar, sí. Por eso Sí, dice sí, Carmelo, sí, sí. por eso dice Carlos Peleta que la parrilla ya está bien con 20 y pico, ¿no? ¿No? A eso voy, a Claro, eso voy, a eso Porque voy. claro. No, las dos plazas, Claro. ¿no? no Las digo dos que sea plazas el que Pero- faltaban, ¿no? último, ¿eh? No Las digo que sea plazas el de... último. Sí, no, pero las plazas de BMW significan también un avión más, ¿no? Las dos plazas de BMW, ¿no? Exacto. Es una de Muy Pero las es buena, el muy buena. problema. El problema que hay, es decir, vamos a limitar los gastos. Bueno, pues vamos a correr con 4 equipos, por ejemplo, Fórmula 1, Ferrari, tal y cual. ¿No? Y eso, bueno, eso juega entre los 4 y con un avioncito lo hacemos. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿me entiendes? Eso, bueno, es una forma de ver la economía absolutamente negativa y que no vas a ninguna parte porque te vas a ir haciendo pequeño, hasta que vas a desaparecer. Entonces, en realidad, lo que tendría que hacer Dorna, que no lo ha hecho en toda su historia, ha tenido un equipo humano capaz de conseguir patrocinio importante para el campeonato, patrocinio que le cubra todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es decir, darle el nombre del campeonato. No hay ninguna empresa en el mundo que hayan conseguido que le dé nombre al campeonato. Es una barbaridad esto, ¿entiendes? ¿No? Porque entonces, además, a los pequeños, como decías tú, de Moto 3, tal, los llevan con la lengua afuera. Los llevan con la lengua afuera porque lo he vivido. Si un equipo, por ejemplo, le dan para ir a Australia, le pagan unas dietas, le pagan para los viajes, peso limitado, ¿vale? Esto es lo primero. Y hoteles para tantas personas. Es decir, ¿cómo sabe Dorna que este equipo necesita 4 o 5 personas o hay una persona muy importante en el equipo que va a tener que quedarse porque no la pagan, ¿vale? ¿Cómo sabe Dorna que una moto o una caja de herramientas o lo que sea no te la puedes dejar porque luego qué haces cuando estás allí? Esto lo ha hecho toda su historia. Entonces, yo creo que Dorna tendría que tener un patrocinador general en el campeonato, aparte de los publicitarios que tiene en las pancartas de cada gran premio, un patrocinador que le dé el nombre. ¿Por qué no ha conseguido, por ejemplo, que una empresa china de petróleos, por ejemplo, o uno de los bancos mayores del planeta chino, Eh, le dé el nombre al campeonato? ¿Por qué? Pues por incapacidad, no hay más. Manolo, Dime. Roberto, tú, es que estás viendo la hora. Se tiene que ir Roberto a las, bueno, A 5, las ¿no? 9. No, a las 9 en punto. A las 9. Sí. Vale, Roberto se va a ir ahora en 5 minutos, en Ah. 7 minutos, bueno, en 11 minutos. Y el tema de los pilotos, o sea, hemos analizado la reacción. Primero, la gente de Valencia acercando al circuito, vamos a hacerlo, Dorna vamos a hacerlo, y después pasa lo que pasó con el paddock. Roberto, Marc Márquez y Peco Bagnaia hicieron una reacción, ¿no? Lo de la ética de correo, ¿no? Pero siempre, lo que yo entendí, no sé vosotros que entendisteis, refiriéndose al hecho de ir allí a correr, sin analizar lo que hemos analizado aquí, ¿no? La primera reacción es, ¿cómo vamos a ir ahí nosotros a correr con el drama que está pasando, ¿no? Y yo pensé, bueno, si te vas a correr a Barcelona, no sé qué cambia, ¿no? Al final, ¿no? El hecho de correr y hacer un evento como divertido o alegre o fiesta o celebración en un sitio donde había un drama. Yo pensé, bueno, quizá eso no es lo más importante ahora, hay cosas más importantes que tú estés de fiesta, ¿no? Cuando tú estás trabajando, tú estás de fiesta según tú, o celebrando algo, mientras hay gente trabajando, que hay gente que eso es un trabajo para ellos, ¿no? Pero más allá de eso, me ha sorprendido mucho esa reacción de Peco y de más gente del paddock, pero sí esta vez, creo que lo he dicho antes a Manolo, no sé si tú, Roberto, piensas lo mismo, ¿no? Ha sido la primera vez que le ha llevado a la contraria a Carmelo Ezpeleta. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo viste todo eso, Roberto, de Peco, tal? Que ahora Bastianini está diciendo que, bueno, no entiendo la decisión de ir a Barcelona después de lo que ha pasado. O sea, Bastianini dice, bueno, Barcelona tampoco lo entiendo. O sea, ¿tú cómo lo viste todo eso? Pedro Acosta, ¿eh? Eso de Bastianini lo ha dicho También, Pedro Acosta. Pedro Acosta también te diría que se debía anular. Sí, Pedro Acosta también, exacto. O sea, que hay siempre opiniones allí diferentes. ¿Qué te pareció lo de Pedro, lo de Marc y lo de Peco de primeras a ti, Roberto? A ver, yo el otro día estuve hablando contigo y te conté una cosa que ha pasado en la Fórmula 1. Yo no tengo pruebas de que ahora en este caso de MotoGP con Valencia haya ocurrido lo mismo, pero como sí sé que ha pasado en la Fórmula 1 en ocasiones anteriores, me huele muy parecido. Otras veces, cuando hay una tragedia como esta en vísperas de un gran premio,
En la Fórmula 1, el año pasado, por ejemplo, hubo una inundación también antes de ir a Imola. Creo que fue la semana antes de ir a Imola. No fue tan grave como esta, por suerte, pero también hubo fallecidos y hubo inundaciones serias y tal, y era evidente que no se iba a poder disputar la carrera. Bueno, pues se tensó la cuerda hasta el punto de que los camiones de los equipos y los pilotos fueron al circuito, estuvieron en el circuito, y una vez ya en el circuito, la carrera se canceló, cuando todo el mundo sabía que no iba a haber carrera, lo sabía con mucha antelación. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel caso? Lo que ocurrió es que si quien toma la decisión de cancelar la carrera es la Fórmula 1, o en este caso MotoGP, tiene que indemnizar porque está incumpliendo un contrato. Está incumpliendo un contrato que tiene. Sin embargo, si quien toma la decisión es las autoridades locales, las autoridades locales italianas, o en este caso las autoridades locales valencianas, entonces ahí ya ese contrato se disuelve y nadie tiene que indemnizar a nadie. Entonces yo creo que en este caso se ha esperado a que las autoridades locales valencianas sean las que tomasen la decisión de decir, mira, se cancela el Gran Premio y ya está, y nos vamos cada uno por nuestro lado y tal. Y entonces a mí me da la sensación que Pecco y Márquez y otros pilotos que han ido en esta línea, me da la sensación de que ellos ya sabían toda esta historia y han querido, pues bueno, han querido tener un gesto que les beneficia a su imagen y que además yo creo que está bien, o sea, no los estoy criticando porque yo estoy de acuerdo con lo que dijeron, sinceramente, estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero bueno, ellos ya sabían lo que iban a pasar y entonces creo que se han puesto una no sé si decir una medalla, pero bueno, han revalorado su imagen, ¿no? Por así decirlo. ¿Te creíste lo de... Estoy de acuerdo. ¿Te creíste lo de Pecco de si vas yo no voy? ¿Te lo creíste? O sea, es que yo creo que cuando él lo dijo ya sé que no, pero claro, fue una apuesta fuerte que después tengo constancia de que después de esto Ducati, eso os lo garantizo que también tengo la información de esto, se volcó con Pecco. O sea, Ducati no dijo, bueno, si se hace, ¿qué? ¿No? Pues claro, no, Ducati se volcó con Pecco y todos a una. Y no. Si él no va, no vamos ninguno. O sea, que lideró Ducati Pecco con esa declaración. Dicho esto, yo repito, a mí me parece bien la declaración de Pecco. O sea, no me estoy metiendo ni con él ni con Marc. Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron. Es que, mira, yo iba a Valencia, ¿eh? O sea, yo ya lo sabes que lo había hablado contigo. Nosotros también. Manolo, que al final íbamos nosotros, de verdad. Íbamos todos a Valencia, sí. Pero es que hay cosas más importantes. O sea, a mí me fastidió no poder ir, pero es que no está la situación para poder ir y eso es lo menos importante ahora mismo. Ya está. No, y ahora después del sí, no, ¿vale? Ahora sí, vamos, ahora con lo que ha pasado, no quiero saber el tema político otra vez, luego se casó cuando Manolo, nos quedamos con Manolo, pero ahora es imposible, tío. Es que ahora imagínate, o sea, con lo que ha pasado ahora, imagínate una máquina, ahora tenemos las vistas de Cheste, ¿no? Que tenemos aquí el vídeo ahora tengo el vídeo de las imágenes aéreas de Cheste por aquí, que he conseguido un vídeo por ahí, ahora lo pondremos, pero ahora es imposible. Pero una pregunta, organizar este Gran Premio, ya aparte de lo que he dicho de los hoteles, por ejemplo, también requiere un despliegue de policías y de seguridad. ¿Qué imagen es esa? O sea, ¿qué imagen es tener allí a no sé cuántos policías cuando están las calles? No, ahora, hombre, en un país normal no pasa esto, ¿vale? O sea, un país normal no se deja a la gente tirada a la calle así como se ha dejado aquí, ¿sabes? Eso es a lo que quiero ir, a que ahora mismo no se podía organizar ese Gran Premio por las circunstancias en las que estamos. Una cosa, Manolo, es que estoy pensando en aquello de Japón, que fueron el día que hubo lo de Japón, las inundaciones que fueron al cabo de un tiempo que había el tema de contagiarse de no sé qué, que hubo gente que despidieron o que amenazaron con despedir equipos de Dorna, de MotoGP, si no iban al Gran Premio y fueron obligados a ir ante la negativa personal de decidir si quieres ir a un sitio que había pasado todo aquello de Japón. No me acuerdo ni el año ni el contexto exactamente. 2011, creo que fue. 2011 fue eso, lo de Japón. Después del tsunami, ¿no? ¿Era aquello? Sí, me suena que fue 2011, ¿no? Pero me parece que yo creo que fue cuando explosionó la central nuclear, creo. Sí, es lo la central nuclear. Sí, pero fue el tsunami, dañó la central nuclear. Y aquello no es comparable a esto, ¿no? Aquello de Japón, porque pasó más tiempo después, entiendo, ¿no? Bueno, la cuestión es que una central nuclear que explosiona te puede afectar personalmente, claro. O sea, puedes llegar allí. Pero se obligó. Hay gente que me ha escrito a mí por privado, gente que no conozco, para explicarme la historia de que los obligaron, que yo lo cuente en el canal y tal.
que al final, ¿sabes? Pero hace tiempo que gente me escribió diciendo que le Puede habían ser. obligado a ir allí, si no iban, los equipos los despedían y tal que cual, ¿no? Pero eso no me Puede ser, acuerdo, puede ser. esa desgracia, cuánto pasó después de eso, cuánto tiempo, el Gran Premio, cuánto fue después, no me acuerdo. A ver, si no estoy haciendo aquí una búsqueda rápida y a mí me sale que pasó bastante tiempo, pasó medio año, ¿eh? Medio año, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Pues me Va a pone que el estar. tsunami fue en marzo y la carrera fue en octubre. Ya. Vale, pues esa es la pregunta, sí, sí. No, yo voy con móviles, no tengo aquí nada y no quiero tener nada, o sea, y coger al móvil me ha dado como, ¿sabes? Además que el móvil no me funciona, lo tengo que cambiar, se me ha roto, me va muy lento, se me calienta. Pues bueno, pues Roberto, el comunicado, no te puedes ir sin hablar del comunicado de Dorna, he visto en El País. En principio, Dorna ha hecho un anuncio, vamos a Barcelona y vamos a dedicar nuestros esfuerzos a Valencia. Todo va a ser para Valencia. No ha explicado el qué, pero en los medios han hablado de lo que va a hacer Dorna, que va a ser todo para Valencia. Y una cosa muy curiosa que me ha parecido, no sé, ¿a vosotros qué opináis de esto? Ahora pondré las imágenes de las aéreas que tengo. Me ha llegado un vídeo de un helicóptero sobrevolando Cheste y tengo unas imágenes que las veremos ahora. Pero me ha sorprendido que hoy, precisamente, empiezan a salir imágenes del circuito, de cómo está el circuito. Hoy, no ningún día, o sea, ha sido Dorna decirlo de Barcelona. Bueno, yo lo has visto antes. Yo la vi anoche, ¿eh? ¿Anoche qué hora? ¿Por la noche ya? Sí, por la noche, sí. Ah, yo las he visto hoy, vale. Yo hasta hoy no las he visto, bueno, o cuando ya sabían que se iba a hacer o lo que sea, porque esto ya o se cerró ayer y se ha anunciado hoy. Esto se cerraría ayer entonces, porque los medios, yo lo que he notado que tienen contacto con Dorna, está hecho, mañana a las 11 lo sacáis, como, ¿sabes? Algunos medios del país estos. Entonces hoy a mañana ya he visto temas de estos y he visto que precisamente ahora que o ha salido o está a punto de salir la noticia, se han visto imágenes del circuito, con lo que sabemos todos, ¿no? La entrada rota, circuito, bueno, con lo que ha pasado hoy, el circuito prácticamente no tiene nada, con lo que esto, pero me ha sorprendido que sean hoy, ayer por la noche, como tú dices, y hoy, las imágenes del circuito. Roberto, ¿qué te parece de Barcelona y que sea todo para Valencia? ¿Qué esperas de Dorna? Bueno, era la única forma de vestir este Gran Premio. Quiero decir, si tú cancelas un Gran Premio en una ciudad en la que acaba de ocurrir una catástrofe y te lo llevas a otro lado, no puedes olvidarlo, no puedes dejarlo atrás y como si eso no hubiese existido. Tienes que vestir este nuevo Gran Premio como un evento solidario. A mí me parece lógico, o sea, me parece que Dorna hace bien, tanto a nivel ético, moral, hace bien como a nivel de cuidar su propia empresa, porque es lo más normal vestir este Gran Premio de un evento solidario. Y lo que no sé, o no me he enterado yo, o no han explicado ellos muy bien en qué va a consistir exactamente, si va a ser el ticket de las entradas, que creo que no se va a abrir todo el circuito, ni siquiera la mitad. Bueno, sí se va a abrir todo, pero no van a estar montadas la mayoría de las gradas, porque no hay tiempo suficiente para hacerlo. O sea que la entrada, la taquilla, digamos, no va a ser la habitual de un Gran Premio de Cataluña. Pero no sé exactamente, eso ya os lo pregunto más a vosotros, si os habéis enterado de qué va a ser exactamente lo que se vaya a donar o lo que se vaya a hacer de solidario. A ver, yo lo que supongo, por lo que he escuchado, normalmente Cataluña debería pagar 6 millones de euros, Valencia paga 7 y pico porque tiene el evento final. Ah, bueno, que aquí también está el evento final de la gala, será la gala, y el test también, ¿vale? Y el test. Entonces, ese pago no entiendo que no se hace. No la creo. entrada, no creo, seguro, ¿vale? Y cuesta 1 millón de euros habilitar el circuito para Dorna, ¿vale? O sea, para las cámaras, los airfence, todo lo que se monta por la seguridad de FIM, IRTA. Sí. Eso cuesta 800, 1 millón. Entiendo que Dorna va a poner ese dinero, va a habilitar, va a cargar los costes del circuito, de los comisarios y todo esto, y el beneficio de las entradas que se saquen, pues será para cubrir eso de Dorna lo costaron duro, y ese beneficio pues será para Valencia, ¿se entiende? Si hacen 4 millones de caja, entiendo 4 millones, se pagará al coste de Dorna, de hacer el chiringuito, de montar ahí habilitar el circuito para el Gran Premio, con lo que se requiere,
y pues si son 1,5, pues 2,5 para Sí. Eso es lo que yo entiendo que va a pasar. Al final Ahora, a Dorna ya le sale muy rentable hacer esta carrera por lo que hemos hablado antes, porque hacerla o no hacerla te da mucho dinero de las sí, televisiones o no te lo da. Entonces, sí, que tengas un gesto solidario y dones la taquilla y dones el merchandising que se venda, pues está bien. exacto, exacto. Además ellos, esta la parte de la Generalitat, es una parte, ellos tienen sus sponsors, sus teles y sus cosas, y tienen pues bueno, más ingresos que no solo el del... Y luego el sponsor del Gran Premio, que no sé cuál es el de Cheste, no sé cuál es. Motul, no, creo que es ¿Motul? Motul, el de este evento creo que es Motul. Pues será Le han, Motul. le han llamado Gran Premio Motul Solidaridad, creo que se llama, algo así. Vale, ¿no? vale. Vale. 9-1, Roberto. Es que no quiero hacerte mal, Roberto. No quiero. No, a lo mejor me equivoco, ¿eh? O sea, que a lo mejor me equivoco. No, que Sí, son es las. No, motor, que es son. motor. Es Motul. motor, No, motor. que son las 9-1. Digo que no quiero hacerte ir mal de tiempo, Roberto. No, sí, desconecto ya, sí. Ah, vale. No, por mí quédate. Pero si tienes otro canal que está. En tu canal de Fórmula 1, ¿no? Por cierto, Sí. ¿cuál es el canal de Fórmula 1? Que aquí estás en el Keep vídeo que la Pushing gente. F1. Keep ¿Cómo? Pushing ¿Cómo? F1 se llama. Keep pushing. Keep Pushing F1, pero está En Twitch, bueno, ¿eh? los directos lo hacemos en Twitch y luego subimos el vídeo a YouTube. Pero el Keep directo está en pushing F1. F1. Lo pongo en el chat, ¿vale? Pushing F1. Y todos a suscribirse al canal de Roberto de Fórmula 1, los que no estéis, los que igual estáis todos ya suscritos, pero si no, keep pushing F1 en Twitch. Roberto, gracias, estás bienvenido siempre al canal, lo sabes, y para mí es una pasada que entres y aportes información, opinión, y todo tu trabajo que haces en Motor Pasión, pues lo transmites también aquí, y sobre todo los periodistas que siempre a veces tenéis que informar, opinar, sé que os mola, y aparte de informar vuestra opinión, que a veces es comprometida, pero mola que soltáis un poco y vais un poco más a disfrutarlo a los vídeos, que sé que eso gusta bastante a los periodistas, ¿vale? Sí. A mí la verdad es que intento opinar lo menos posible, sobre todo de temas que no Bueno, te controlo líos, mucho. ¿no? Sí, no, y de temas que no controlo mucho, ¿no? Al final opinar es muy fácil, pero lo suyo es opinar de algo de lo que sabes, ¿no? Porque opinar de cosas de las que no sabes o que no tienes muy controladas, pues, ¿para qué? Muy bien, pues nada, Roberto, gracias. Me quedo con Manolo y seguimos aquí con la tertulia sobre el Gran Premio de Barcelona. Gracias, Roberto. Bueno, gracias. Gracias. Un saludo, tío. Un saludo. Bueno, Manolo, estamos otra vez tú y yo aquí solitos. Estamos con el Gran Premio de Barcelona, Manolo. Hemos hablado sobre Dorna, sobre que para ellos al final eran 4 llamadas, básicamente, y tal, y que tú defiendes bastante esa idea de que Dorna al final pues va a lo suyo y postureo y su negocio y a salvar su culo. Es un poco eso, ¿no? Absolutamente. Todo esto es de cara a la galería, ¿no? Solidaridad, esto no funciona así. Es decir, Bueno, para la solidaridad, sí. Dime. No, perdona, te añado una cosa para sí, después. sí. Lo de cara a la galería, luego te preguntaré por eso, ¿no? Porque hay mucha gente haciendo vídeos en Valencia y ya hay bastante crítica sobre esa gente que está haciendo vídeos que están ayudando, pero hay mucha gente que está diciendo, bueno, tío, venís aquí, ayudáis, pero coño, estáis más pendientes de vuestros vídeos, ¿vale? Que de haceros populares o de haceros convencer a la gente de que sois fantásticos, que ayudar, que al final es complicado la crítica porque están ayudando también, ¿eh? O sea, que no es una crítica, pero está eso, ¿no? De querer demostrar algo, ¿no? También a la sociedad, ¿no? Bueno, quiero decirte, en un país en el cual el Estado ya no existe, porque el Estado no existe, hasta el jefe del Estado y el presidente del gobierno se pelean, ahí uno se va en medio de la calle, el otro... O sea, cuando hemos llegado al nivel de que al GEMAT se le ha puenteado, cuando llegamos al nivel de que el presidente del gobierno abandona al jefe del Estado en medio de una calle llena de barro, cuando llegamos a estos niveles, la única cuestión que tenemos que tener muy clara es que nosotros en España no tenemos Estado. El Estado no existe. El Estado hoy en día es una gente que ha llegado ahí que la mayor parte de las veces, no todos evidentemente, pero la mayor parte de las veces están trencando a derecha y a izquierda, que no atienden bajo ningún concepto los intereses y las necesidades de la población. Es decir, la señora Rivera, por ejemplo, la ministra de Transición digital o no sé qué cosas ponen ahí, está destruyendo este país, está destruyendo las granjas de animales, está destruyendo la agricultura, está eliminando el sistema de regadíos del país. Es una locura. Y
la acaban de nombrar, espero que no la nombren, bueno, si no la nombran, volverá a ser ministra en España, lo cual sería una tragedia para España. A ver si se la llevan a Europa y que la duerman ahí en la habitación. Es una cosa horrorosa, tío. Estamos hablando, en realidad, todo esto de Dorna, en la situación actual, pues no es más que la picadura de un mosquito, ¿me entiendes? Que no importa, no interesa. Lo hacen de cara a la galería, evidentemente, que sí, porque ganan mucho dinero y se reparten mucho dinero y por lo tanto quieren demostrar también a su posible comprador, que es Diverty, que realmente al final hay beneficios cuando realmente no los hay, no los ha habido nunca, porque están pagando intereses de préstamos que quitan todo el beneficio y la audiencia cada vez más pequeña. Podríamos hablar toda la noche sobre este tema, pero a mí no me dice nada que nombren. Es el Gran Premio de la Solidaridad, oiga. No es más que la idea tonta de un profesional del marketing que se quiere poner una medalla. No es la solidaridad. La gente necesita la solidaridad del Estado. Que el Estado cuide de ello, de la gente cuando pasa estas cosas. Pagamos todas nuestras vidas, toda nuestra vida le pagamos al Estado. Ellos, decía el presidente del gobierno, no, os voy a ayudar, usted no va a ayudar a nadie. Que si ayudamos a la gente somos nosotros, porque le pagamos el dinero para que lo haga. Usted no tiene dinero para pagar eso, ¿me entiendes? Es una forma de hablar que llega un momento que dices, ¿cómo que usted va a ayudar? Usted tiene la obligación de ayudarles con nuestro dinero. ¿Entiendes? Bueno, he puesto, dime. No, que he puesto en la portada hacer lo correcto, ¿no? Como para intentar... Me calienta mucho esto, tío. No, tranquilo, no. Te estaba añadía en este comentario, ¿no? En lo que estabas diciendo, ¿no? Que la portada era hacer lo correcto para intentar transmitir que todo lo que se está haciendo es lo correcto. Y tú estás dilapidando aquí a Dorna, que me encanta, que yo soy anti-Dorna, vamos. Claro. Estás dejando a Dorna... No, pero escucha, la palabra solidaridad es para que la gente no se eche encima. Oye, por cierto, te he puesto antes un mensaje, que lo has dicho antes, porque te he puesto yo un WhatsApp sobre lo de la solidaridad, que me ha parecido, igual me equivoco en algo, pero que la Generalitat haya puesto un número de cuenta para ayudar, para recaudar fondos para ayudar, me ha parecido, claro, es para ayudar, y obviamente, pero claro, me ha parecido como una especie de tomadura de pelo, porque la Generalitat, claro, tú tienes control sobre esa cuenta, ¿la tienes? No, igual es, no, por eso digo que no lo tengo, pero como tampoco lo sé, no puedo juzgarlo, pero de entrada, que un estamento público a un número de cuenta para el pueblo, coño, que eso lo hacemos empresas, privados, particulares, números de cuenta, para aportar dinero. Pero un evento público, hacer un número de cuenta, digo, tío, y es que Dorna lo ha puesto en su página web de Dorna, ha puesto, para hacer donaciones, la Generalitat ha abierto un número de cuenta. Digo, joder, el Estado, tío, el Estado que tendría que tener de entrada ya dinero ya disponible para estas cosas, y la gente aún tiene que darle dinero al Estado para que el Estado lo dé. Digo, pero tío, me parece... Se gasta nuestro dinero, la Generalitat se gasta nuestros dineros en financiar 70 o 60 embajadas en todo el mundo, tío. Y en cada embajada hay 15 chupadores, hay unos sueldos brutales para nada. Bueno, es que antes has dicho lo de los funcionarios, y la gente, no, que los bomberos y tal, los médicos, hombre, cuando hablamos de funcionarios, Manolo se refiere a los funcionarios que no hacen falta, no a los que hacen falta, básicamente. Hasta ahí podemos llegar, ¿vale? No, que has dicho los funcionarios, que hay muchos, y la gente, no, los bomberos, los médicos, hombre, solo faltaría, ¿no? Pero Manolo se refiere a estas cosas, ¿no? Que no tienen sentido, ¿no? Bueno, yo me refiero a que nosotros no necesitamos un funcionario cada 10 personas, por ejemplo. Necesitamos funcionarios que estén elegidos. Este señor, el señor Sánchez, ha nombrado 500.000 funcionarios más. Cuando todos los organismos mundiales están pidiendo al Estado español que reduzca el gasto. Es un gasto descontrolado, abusivo, tremendo. Cuando estaba Rajoy, estos del PSOE les estaban criticando que pasara del 100% del PIB de deuda pública. Estos mismos se nos han llevado a 150%. Es una tomadura de pelo. Es sencillamente una tomadura de pelo. Yo no hablo del funcionario que es cumplidor con su trabajo y tal. Hablo de toda esta gente que ha llegado y que solo
que están en los más altos cargos del Estado, ¿vale? Del Estado que tendría que existir y no existe, y que tú les oyes hablar durante 5 minutos y no entiendes nada de lo que dicen. Me refiero a esto. No entiendes nada de lo que dicen. Y estos son los que de nuestro dinero, de nuestros impuestos, viven en áticos de 500 metros cuadrados en pleno centro de Madrid. Es una locura lo que está pasando en España. Es una absoluta locura, ¿vale? Es decirte, en Corea del Norte, ¿vale? Que son comunistas, ¿vale? Son comunistas. Hubo una riada de este tipo, murieron creo que 5.000 personas, y el Xi Jinping el Xi Jinping no, pues el de China, bueno, como se llame el rey hereditario fusiló a 30 funcionarios por incompetentes. No quiero yo que fusilen a nadie, pero quiero decir que este tipo de actitudes, este tipo de destrucción de un Estado tiene que tener responsables que nos estén arruinando como nos están arruinando, evidentemente. Tú coges 50 euros y vete al Mercadona a ver lo que compras. A ver lo que compras con 50 euros, ¿vale? Hace año y medio comprabas un carro. Comprabas un carro, ahora no compras nada. Nada. ¿Vale? No me vengáis ahora con que tantos funcionarios no. La creación de riqueza está en la sociedad civil, no está en el Estado. El Estado no sabe crear. Y como no sabe crear, nos lleva a la ruina. ¿Por qué no sabe crear? Porque un funcionario no toma decisiones. No toma decisiones porque no puede tomarlas. Y si las toma y se equivoca, lo pueden. En la empresa privada eso funciona a toque de pito. Joder. Solo es beneficio y eso crea riqueza para todos, de una manera o de otra, justa o injusta, o más justa o menos justa, pero crea riqueza. El Estado crea pobreza. Siempre. Bueno, tenemos que hacer un vídeo de esto porque tienes cuerda para rata con esto, ¿eh? Es tu tema, ¿eh? Te mola esto. A ver, bueno, más cosas que han pasado. Escucha, solo acabo. Quien en el canal, sí, en el canal piensa que estoy tal, solo le recomiendo algo si me aceptan la recomendación. Lee a Gramsci. Gramsci fue el fundador del Partido Comunista Italiano y en la época de Mussolini, y murió en la cárcel por ideología. Estaba preso por ideología, no mató a nadie, ni robó, ni nada, era puramente por ideología. Y escribió el libro que está informando todo lo que está pasando ahora. Lo que él le decía, lo que él proponía para la sociedad es lo que está pasando ahora. Hay que leerlo. Vale, bueno, está el chat como que la gente, política, me piro a una mierda al canal. Bueno, de todo esto son temas delicados, pero mira, ¿sabes la ventaja de TR? Que nosotros no tenemos que quedar bien con nadie, ¿sabes? Y yo, como hago esto por divertirme, a veces prefiero, esto es cierto, o sea, que hay mucha gente que si me está escuchando y quiere irse, o sea, no tengo problemas, o sea, yo, ojalá venga más gente, no quiero decir que me vaya sobrado, pero que no voy a cambiar mi discurso para tener más público, ¿sabes? O sea, yo aquí podía decir muchas cosas que sé que funcionan y que sé que viene mucha gente a verlas, pero no lo voy a hacer. Entonces, cuando hay una cosa como esta, como lo de Valencia, que es imposible dejar de hablar, de relacionar lo político con lo deportivo, es imposible porque al final ahí dentro hay personas políticas que están haciendo, que son partícipes de este gran premio. Entonces, lo que vamos a hacer es un queda bien y que Dorna, qué tal, qué cual, seguir el juego de Dorna sin hablar de lo que hay también dentro, que parte de MotoGP es político, porque depende de todos los grandes premios de los estados. O sea que es una grandeza para nosotros poder tener un canal y poder decir lo que pensamos sin pensar en si hay gente que va a entrar o no porque sea de un color pero es que o además, sea de otro. Escucha, además, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que lo que nos gusta, desde esto al fútbol a otro, funciona o no funciona en función precisamente de cómo es la sociedad, ¿vale? Yo no hablo de política, hablo de sociología. Hay gente que confunde mucho esto. La política no es más que es la palabra griega y viene de ahí y se explica de la siguiente manera. La política, la palabra política es
arte de gobernar a los pueblos, ¿vale? Arte de gobernar a los pueblos. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, hablamos de sociología, hablamos de medicina, hablamos tal. La política no es lo que está pasando en estos momentos en España, no es lo que está pasando en España. Lo que pasa en España en este momento es sociología y psicología. Eso es lo que está pasando en España. La política no tiene nada que ver con esto que estamos hablando ahora, nada que ver. Hay un error que a la gente le da porque los políticos, no. La política es otra cosa que en España no existe en este momento, no existe. Por lo tanto, yo, si a alguien le parece mal, lo lamento, pero yo en mi vida no puedo, en momentos que hablo de otras cosas, no puedo evitar hablar de lo que nos está pasando. Y lo que está pasando no es política, es sociología. ¿Cómo funciona nuestra sociedad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se articula nuestra sociedad? Y eso no es hablar de política, es hablar de sociología. Mira, aquí contestó Iván José San José Hierro, porque el otro día dije exactamente lo mismo que ahora y la gente, o no me expliqué bien o no, pero hemos hecho el vídeo para seguir con lo que dije el otro día, ¿no? Porque hice un vídeo y la gente como que, cuando dije lo de Márquez, que sigo pensando, a Roberto le ha parecido bien lo de Márquez y Peco, a mí no me ha parecido bien lo que dijeron, sigo reafirmándome con eso, que no me ha parecido bien lo que dijeron Márquez y Peco, y dice, Lluís, selección natural, yo te critiqué el otro día bastante, además porque no me siento bien, pero por lo menos rectificas después de que viste cómo estaba aquello, que casi lloras. No es cierto, Dios, no he rectificado. Yo me dediqué a informar lo que estaba pasando y en aquel momento estaba pasando que se iba a hacer el Gran Premio. Se quería hacer el Gran Premio, ¿vale? Y cuando Carmelo se le pone algo entre ceja y ceja, normalmente se hace, ¿vale? Y esta vez ha pasado algo que no se esperaba, que era que Márquez y Peco fuesen esto, y luego lo que ha pasado con el tema político aquí. Perdona, que eras Iván San José. Aquí te digo una cosa, en un país normal hubiese pasado lo que estaba previsto que pasase. Aquí los políticos, cuando empezó a pasar aquello que el pueblo se estiró encima, fue cuando realmente se olvidó de hacer ese evento y cualquier otra cosa. O sea, los políticos en aquel momento es imposible porque se estiró la gente encima. Normalmente en un país normal pasan desastres, pero tú ves una reacción de tus gobernantes. Aquí hemos visto algo inédito, es que tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado aquí, que no es que sea normal, es que es delictivo lo que han hecho. La gente que ha hecho eso, discutirse ahí por ver quién eres tú o no eres tú, es delictivo. Esa gente debe estar ahora mismo detenida para mí y tal, pero yo me rectifico, o sea, yo no cambio nada del vídeo del otro día. La gente le siento mal porque yo dije que Márquez no había hecho bien y lo sigo diciendo, para mí no lo hizo bien porque mezcló dos cosas. Una es, yo voy a ir a correr a pasármelo bien allí, no es justo, no, tú vas a pasártelo bien, pero hay gente que va a trabajar, eso no lo sigo diciendo. Vale. Y otra cosa es... Vamos a ver. Es que todo esto, vale, es una discusión en la cual no nos pondremos nunca de acuerdo, vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo solo le pediría a esta gente que dice que hablamos de política. La política es por qué el ejército español fue a los terremotos que hubo en Turquía o aquellas inundaciones que hubo en Siria y en el norte del Líbano. ¿Por qué el ejército español fue ahí y no fue a Valencia? ¿Alguien me lo puede contestar? Adelante, sigue. No, está claro, Manolo, que está claro, eso está clarísimo. Yo creo que hacer una crítica de esto, pues coño, no es sentido común, ¿sabes? Es que no es posicionarte en un sitio o en otro, ¿no? Esto lo digo porque el otro día uno me dice, ¿por qué criticas? Porque yo he ido a saco contra el presidente, pero no porque sea de un partido, porque está arriba. O sea, normalmente cuando tú criticas algo, has de criticar al de arriba. Es como si yo en mi empresa hago una cagada y yo me excuso con, ha sido mi trabajador, a mí no me expliques nada. Digo, coño, que tú estás si falla el de abajo, si el de la comunidad falla, que ha fallado también, tú estás por arriba, tú no puedes excusarte con que ha fallado, que gilipollas, que tú tienes que dar la cara, tú tienes, el minuto cuando falla, en el minuto 2, tú tienes que activar el botón. Si tú no puedes pasarte 3 días diciendo, no, es que ha fallado, ya lo hemos visto que ha fallado, tío, pero tú, coño, ¿sabes? Entonces, pues un poco eso. Pero yo no estoy criticando a ningún partido, estoy diciendo y intentando explicar que lo que me está pasando en nuestro país en este momento, a ellos, a mí, a todo el país entero, es un proceso de destrucción del Estado dirigido por las élites económicas mundiales. Esto es una realidad, porque además lo dicen, no tienen problema, lo están diciendo. Y la gente que nos está escuchando
estará dándose cuenta de que dentro de unos años España puede estar destruida, porque el Estado, por ejemplo, el Estado español no existe en el País Vasco, ya no existe. Es decir, tienen sus elementos de la caja única de la Seguridad Social ya ha desaparecido. Ahora también pasará en Cataluña, seguramente pasará en Galicia y tal. España como Estado, no como nación si quieres, pero como Estado quedará destruida. Y eso tenemos que ver por qué está pasando. No porque esté en el gobierno del Partido Socialista, porque el Partido Popular ha estado varios años y ha seguido el mismo camino. ¿Por qué? Porque los dueños, a ver, si me explico bien, son los mismos. La Rifin, dueño de BlackRock, por ejemplo, que es el dueño de todas las empresas que hay en el IBEX, es dueño de todos los bancos que hay en España, de BBVA, de la Caixa, de todo. Eso lo puedes leer cada día en un periódico, digital o no digital, eso está ahí. Y por lo tanto, y estos son anglosajones que siempre han tenido en su cabeza la idea de destruir España desde la época de que España era un imperio. No diré nada más, ¿vale? La gente si quiere... Vale, adelante. No, di. Que mientras hablabas, no, la gente si quiere enterarse más, lógicamente no puede escuchar la verdad oficial y tiene que interesarse. Pero yo entiendo, de verdad, entiendo que la gente no quiere saber nada de esas cosas. Es decir, mira, yo me levanto muy pronto, me tengo que ir ahí a poner maones y luego tengo que comer corriendo, luego tengo que ir a buscar al niño, al colegio y suerte tengo de poder dormir. Lo entiendo perfectamente, lo comprendo. ¿Cómo lo voy a entender? Yo tengo tiempo y me gusta de vez en cuando echar un poco del conocimiento que voy adquiriendo a la gente que no lo puede adquirir por razones, nada más que eso. Oye, David Gervilla me pide que quiere, dice David Gervilla, Luis, yo puedo explicar aún más lo que explica Manolo, y de verdad que me gustaría que me escuchara. David nos envió un correo electrónico el otro día, y es aquel que me has comentado antes, Manolo, está aquí en el chat y ha dicho que tengas que hablar contigo. O sea que David, ya hablaremos, que me enviaste un correo, ya nos ponemos de acuerdo, pero he estado muy liado y no he podido atenderlo, pero Manolo me lo ha recordado 2 veces o 3, lo del correo, ¿vale? Que me enviaste. Así que nada. Bueno, estamos aquí viendo imágenes del circuito que me han pasado y que, bueno, pues que las comparto aquí para vosotros. Hay unas también en el diario El País, un vídeo en el YouTube del País, pero para no coger el vídeo, pues al final he cogido... he cogido este, Play Once, Play Infinite Loop. Vamos a quitar un poquito de voz también, que tiene mucha voz, y lo vamos a dejar aquí un poco, menos 37 segundos. Perdona, Manolo, que estaba poniendo el vídeo aquí de Cheste para que la gente pueda ver también vista aérea de Cheste, ¿no? Una vez se ha anunciado esto, o cuando se iba a anunciar, según Roberto también estaba desde ayer, ya se han visto imágenes de Cheste que no se han visto en ningún momento, y ahora ya se han visto y, bueno, pues hemos pasado 3 días para ver las imágenes públicas, de medios públicos, sobre el circuito de Cheste, que tiene la entrada rota, el acceso con los circuitos exteriores, y el circuito está relativamente bien para lo que es Valencia, está perfecto, hay un par de sitios así afectados, pero que el circuito en principio no tenía nada para eso, pero claro, una cosa es el circuito, las motos en sí, y otra cosa es lo que pasa afuera, ¿no? Que al final se podía haber hecho a puerta cerrada, había varias maneras de hacerlo, pero bueno, al final se ha decidido esta de Barcelona, y ya está, y no demos más vueltas porque yo creo que Valencia ahora mismo es un sitio en el que un político, como mueva un dedo para algo que no sea lo que no han hecho cuando tocaba, yo creo que, vamos, se juega ya, bueno, iba a decir el físico, en plan así, ¿no? Pero es que es literal lo del físico, porque ya hemos visto lo que pasa en un pueblo cuando dices, si necesitan recursos, que los pidan, y luego vas allí, no lo justifico la violencia, ni mucho menos la justifico, pero luego no vayas, porque sabes que va a haber violencia, ¿sabes? O sea, no vayas, o sea, no lo digas, pero si lo dices, no vayas, porque eso es un poco lo que ha pasado el otro día allí, la gente sin casa, sin familiares, sin coches, y escuchas eso de un político, pues es normal que la gente, no lo justifico, pero entonces aquí, pues bueno, la imagen de Cheste la vamos a dejar un rato que vaya pasando para que se vea. Bueno, Manolo, no sé, tío, hemos hablado muchas cosas, tío, y no sé si ahora de la parte deportiva te apetece hablar o no, de lo que pasó. Tengo aquí un tweet, una cosa que salió el otro día, que era
Es deportivo esto, Manolo, ¿eh? Si quieres hablar del otro, lo que tú quieras, ¿eh? Hoy es tu día, ¿eh? Hoy es tu día, o sea que no... Tengo aquí guardado un post del arquitecto que has comentado, Manolo. Tú has comentado ese post del arquitecto que le has dado un poco, creo que la razón, y creo que lo has hecho un poco porque eres buen tío y tal, y así has apoyado el post de Jaime, ¿ok? No. En el que... No, Perdona, exactamente, yo estoy... Ah, vale, ¿sabes de qué va, eh? ¿Sabes qué iba a decir, no? Sí, claro, Vale. lo he escrito, lo leí, pero desde que no, es verdad, es la evolución. Me han preguntado uno cómo es que hace tantos esos años opinabas. Evidentemente, pues porque he cambiado, tío, evidentemente, porque ya hay un refrán que dice cambiar es de sabios, es decir, yo no tengo por qué tener una fijación sobre algo y mantenerla de la cuna a la tumba, o sea, porque no veo por qué, si las cosas que voy viendo, las cosas que voy estudiando, las cosas que me van contando me convencen, pues me convencen y cambio de opinión. Y si cambio de una opinión negativa a una positiva, me siento mucho más contento y más feliz, y por lo tanto estoy feliz de haberme no reencontrado, porque nunca me había estado con él, de encontrar a Márquez. Yo lo creo sinceramente, creo que es un portento como piloto, un portento, que no... Hoy me decía uno, no, pero es que las motos de ahora, resulta que las motos de ahora se llevan más fácil. Mira, déjate de tonterías, yo no he visto nada en mi vida, ¿vale? No me hables de genio. Evidentemente he visto pilotos que me han encantado, y lo he dicho, como Saarinen, como Reini. Hay muchos pilotos que me han encantado, ¿vale? En mi vida me han gustado, son tal cual. Tuve la suerte de ver a los antiguos, Haywood, a Reed, a Redman en Montjuic, que me oyeron casi un niño y por lo tanto se me han quedado grabados en la memoria. Pero no recuerdo nada igual a lo de Márquez, no porque haya ganado 8 títulos, sino porque ahora cuando echas la vista atrás y ves el proceso que ha seguido, Marc no ha cambiado. Era el mismo cuando era pequeño, y el mismo cuando estaba en 125, y el mismo, actuaba exactamente igual. Solo que ha contraído un poco su forma tan abrupta de pilotar, ¿vale? Que al principio no me gustaba porque creía que era una barbaridad lo que estaba pasando y que era peligroso y todo. Pero ahora ya no lo es, ¿vale? Y lo que ha hecho, para mí, es un ejemplo para cualquier persona, en cualquier actividad de la vida. Es decir, muchas lindas, lo decía Balboa, ¿no? Todo campeón es alguien que alguna vez perdió, pero no se rindió. Y eso es lo que es Márquez, ¿vale? Eso es una filosofía de la vida, del mérito. Y yo entiendo que muchas veces hoy en día la gente, sobre todo la gente más joven, no entienda eso, porque en las escuelas no les enseñan eso, les enseñan otra cosa. Este que se ha creído que es más que nosotros, oiga, se levanta a las 6 de la mañana, se va al gimnasio, luego se sube a la montaña, luego sigue una dieta rigurosísima, luego. Esa frase, Manolo. Claro. Ese que se cree que es más que nosotros, esa frase, tío. ¡Fua! De perdedor, tío. Exacto. Esa frase la han repetido muchas veces, pero la primera vez que se dijo es por el guionista de Rocky Balboa. Pero es una gran verdad, es una grandísima verdad. Y eso hace que... ¿Por qué admiro a ese tipo de personas que hacen esto? Porque esto mejora nuestra sociedad. Esto a la gente le lleva, a los chavales, sobre todo cuando están en otra edad, decir, pues si este señor ha llegado aquí, yo quiero llegar. Evidentemente, y acabo con este tema, no llegará, ¿vale? Pero el proceso de llegada hará mejorarse a sí mismo y llegar a dar lo máximo nivel. Si esa persona da el máximo nivel de su capacidad física e intelectual, los demás salimos ganando. Porque eso es una riqueza para la sociedad. Bueno, ¿puedo leer el texto de Alguersuari? Sí, lo leo porque yo claro. porque no lo he leído, ¿eh? Yo he visto que él hizo... Por encima, lo que pasa es que lo conozco tanto que empiezo y leo muy rápido porque ya sé lo que me va a decir. A ver, esto viene a raíz de unas declaraciones de Peco Bañaya, que luego, como siempre, completó, o yo ya sabía que se refería a eso porque ya es la vez que pasa, que dijo que estamos muy por encima nosotros del resto, de Jorge y de Peco. De Peco y Jorge del resto, ¿no? Y datos hermanos así, están ellos y luego los otros, ¿vale? Y él se refería al conjunto, nosotros ahora mismo, nosotros, nuestra moto, o sea, el contexto que estamos, somos superiores al resto, estamos por encima,
en tal. Luego puso, obviamente, también por la moto. Pero eso o no lo escuchó Jaime, o lo dijo en otro momento, en otro sitio, bueno, o no lo leyó, no sé qué pasó. Pero él no se refirió, él nunca dijo que soy superior a Marc Márquez, yo como piloto personalmente nunca lo dijo, ¿vale? Él lo creyó así y puso este mensaje, ¿no? Peco dijo Dazón, al final Jorge y yo tenemos un nivel mucho más alto que todos los demás. Claro, tú escuchas esto y Jaime, claro, Jaime ya, ¿sabes? Y miles de personas, periodistas y podcasteadores lo creen a pies juntillas, pero es así, lo analizamos criminológicamente, ¿no? Uno, ¿quién sabe si la verdad real y absoluta sobre la superioridad tecnológica de las Ducati 24? Solo dos personas y su equipo, Gigi, Davide y el equipo humano de Ducati Corse. 2. ¿Qué es lo que sabe Gigi realmente? A. Que Ducati Corse tiene 8 motos divididas en 2 niveles, 8 unidades repartidas del siguiente modo: 4 motos, 2 por piloto para el equipo oficial, reparto Corse, y 4 motos, 2 por piloto para el team Pramac independiente de Ducati Factory. 3. Gigi y Ducati Factory ha hecho este año y los anteriores otras 8 motos aparentemente similares que yo denomino cliente, repartidas de igual modo en 2 equipos, tal, Agresiri y VR, ¿no? Pero existe una grandísima diferencia. Las llamadas Factory se hicieron para ganar el título, las llamadas clientes se hicieron para ganar a las marcas europeas y japonesas. Gigi cometió el error en 23, ¿cuál? Sobre 8 motos producidas con la misma filosofía, las clientes eran prácticamente compatibles con las Factory. Por ejemplo, si alguien le pregunta a Gigi si Marc podía haber ganado el título en 23 con una Ducati cliente, diría sí. Por esta razón, Peco hoy puede decir, al final Martín y yo tenemos un nivel mucho más alto que los demás. El que confunda esas palabras, que se lo haga mirar por un criminólogo. En realidad, Martín y Peco han ganado a todas las Ducati y Marc a todas menos a 2, con una 23. Si Marc destrozó el medio melón dulce desde 21, Ducati y sus pilotos han aplastado a toda la industria y campeones mundiales. Márquez abandona Honda y 25 millones de euros anuales y como una bacteria se cuela en el medio melón Ducati. Las consecuencias, bueno, esto es el 25, las consecuencias. Cuando acabe el mundial os lo contaré. En los últimos de Filipinas, Baidura la Vita, el honor del capirote y Marc Márquez y las cuentas del gran capitán. Bueno, sube la apuesta Jaime entonces. Jaime dice que, bueno, pues que va a arrasar el año que viene y que ya está. Yo no lo sé, yo no llego tanto como vosotros, como Jaime, como yo tengo menos experiencia, pero ha sido muy interesante y saco este tema, no por hablar de Jaime ni mucho menos, pero porque hay poca gente que piense de manera tan radical así, ¿no? Sí que es cierto que Marc puede ganar a Peco y obviamente nadie dice que no, pero esto un poco es desmerecer a Peco y a Jorge, yo creo, aunque él siempre dice que no, pero yo creo que no. Entonces, ahora mismo, y no digo, no es mi opinión, es un tema genérico, ahora mismo en este Gran Premio lo que ha pasado es que a los pilotos lo dicen, mucha gente del paddock lo dicen, o sea, en Dura la Vita, por ejemplo, se lo dicen los que están en su mesa con él se refiere también a ellos, a los periodistas y a Jouvet, a Forcada y todos estos y tal. Yo te pregunto, este fin de semana yo he hecho un vídeo sobre Peco y sobre Jorge diciendo que se han ganado un poco, han convencido un poco a la gente que aún no los convencían, tal, por la carrera que han hecho, por cómo han competido, por cómo se han preparado, por cómo el nivel que han estado. Y claro, la pregunta es muy simple. ¿Tú qué opinas, Manolo? ¿Este Gran Premio cambia algo para la imagen pública de Peco y de Jorge? ¿O sigue siendo un poco la misma historia esta que el...? No lo creo, y aunque la gente piense, porque hay gente que es fan de este, de aquel y tal y cual, pero yo creo que esta época será recordada por haber existido Marc Márquez, no por haber existido Mir, ni por haber existido Quartararo, ni por haber existido Jorge, que seguramente será campeón, ni por haber existido Peco, ya lo verás. La época será recordada solo por la época Márquez. Como sea, la época de Rossi es recordada como la época de Rossi, la época de Raikkonen y Swan es recordada como esa época, porque es un fenómeno, punto. No es un campeón del mundo, es un fenómeno. Yo creo que de la naturaleza. Hacer lo que ha hecho él es absolutamente impensable. Por ejemplo, para mí, yo pienso, qué barbaridad, te lo digo continuamente, ¿vale? Y me alucina y me emociona pensar
que un ser humano es capaz de hacer esa barbaridad que está de carrera que ha hecho Mark, de lo que ha pasado, de todos los elementos que ha vivido. Me gustaría estar dentro de su cabeza para poder escribir sobre una efemérides como la época esta, que será la época Marc Márquez. Y con todos mis respetos a mí y a Quartararo y a Jorge, que ganó el campeonato, pero no van a quedar grabados en la historia como Marc, eso es evidente. No, lo creo así, claramente. ¿Tú también te apuestas para el año que viene como Jaime o no, Manolo? No, él ve lo que yo veo, tío. No, me refiero a año que viene por este argumento. Claro, decir que ganar o no ganar, ganar o no ganar en un deporte como este de riesgo, pues conlleva muchas cosas. Te explota una moto y te haces daño y estás 3 grandes premios y no puedes correr y te ganan, ¿vale? Pero eso no quiere decir, por ejemplo, ¿tú te recuerdas a quién ganó Mir? ¿Lo recuerdas o no? ¿Recuerdas a quién ganó Quartararo? Tampoco lo recuerdas. No, pero no hablamos de Mir y Quartararo. Hablamos de estos dos de ahora, de este momento de Pecco y de Jorge, ¿no? No de... Sí, pero es evidente que no es comparable, por ejemplo, a los años de Swans y de Rennie, por ejemplo, no es comparable. Manolo, me estás diciendo que... Pero es que no he entendido bien. Tú me estás diciendo que si el año que viene Marc no gana a Pecco como piloto, a Marc seguirá siendo igual de... si no pasa nada, ganará Marc, eso es evidente. Sí, pero tú me has dicho que aunque no gane... No, pero es que Marc ya ha escrito su historia. La historia de Marc está escrita. A eso iba. O sea, ¿tú crees que no hace falta ganar a Pecco para que su... O sea, tú no temes de que si no gana Pecco, su impresión baje de cara a la opinión pública de MotoGP, que no le hace falta ganar a Pecco para seguir, pues, con esa... es que no usa la palabra, tío, ahora, con esa... A nosotros, por ejemplo, los aficionados mayores, por ejemplo... ¿Por qué siempre hablamos de Haywood, hablamos de Saarinen, hablamos de Cecotto, incluso hablamos de... Algunos hablan de Lavado, yo no, ¿vale? Porque creo que yo estuve con un piloto mejor que Lavado y que tiene... Pero estaba atacado por la prensa porque eran partidarios de otro, ¿vale? Esa cosa es así, lo he dicho muchas veces. Pero quiero decirte, ¿por qué? Porque Saarinen llegó y ganó, porque Cecotto llegó y ganó. Entonces eran unos tíos desconocidos que llegaban y ganaban, porque Kenny Roberts, que llevaba 4 años ganando en la AMA, cuando él dijo que era campeón del mundo, le dijeron no, campeón del mundo es lo de la FIMA hace, llegó y ganó. Cuando Spencer le dijeron lo mismo, llegó y ganó. La primera carrera, la segunda, es lo que ha hecho Márquez. Márquez llegó con Lorenzo y ganó. En la primera carrera. Quiero decirte, Marc ha escrito su historia, ya está escrita la historia, y la época esta será recordada como la época de Marc. Manolo, esta imagen que se vio me gustó. A ver qué opinas tú de esta imagen que se vio aquí en sí, me sale porque... Gigi Tardozzi. Sí, espérate. Sí. Esto, no sé qué me está pasando en el sistema ahora, que se me ha quedado aquí. Ah, sí, perdona. Bueno, la caída de Pecco del sábado. ¿Tú estabas viendo la carrera el sábado, Manolo? ¿De la Sprint? ¿La viste? Sí, un poco por el teléfono de Carlos Almerón, veo las carreras. ¿Viste la caída de Pecco o no? Sí. Dime exactamente, por favor, lo que te vino a la cabeza en el momento que Pecco se cayó. Por favor. ¿Te acuerdas? Bueno, pensé que había perdido el campeonato del mundo. Eso es lo primero que pensé. Claro. La imagen de Gigi saliendo a buscarlo para entrar juntos con él al box, ¿qué te pareció? Correcto, porque tienen que, lo sientan o no lo sientan, tienen que hacer un papel, tío, su piloto número 1, su piloto oficial, por lo tanto no ves nada, que hacerte, son cosas normales en la competición. Estás viviendo una tensión enorme, porque estoy convencido que Ducati tienen unos plus económicos por parte de Lenovo y de cualquier patrocinador de los que tiene, y estás con una tensión tremenda porque sabes que vas a perder un montón de pasta. Y entonces, pues, reaccionas como muchas veces reacciona mucha gente que no entienden por qué reaccionan así. Pues por eso reaccionan así. Porque la tensión que se vive
tremenda, tremenda. Y la caída, para el piloto igual. Es decir, cuando un piloto cae, se levanta como un pato su cabeza, ¿vale? Mira, fijaros en todas las caídas. Se levantan y no saben dónde está el norte, el sur o el este o el oeste. Se giran, miran para arriba, para abajo. ¿Por qué? Pues porque la concentración de su cerebro está dedicada a una cosa. Cuando estás viendo las pantallas, en el box, estás viendo los tiempos y estás viendo que tu piloto está perdiendo 3 décimas o 4 por carrera, estás sufriendo. Y estás intentando hacer algo para que aquello no continúe así, porque le va a coger. Y esa tensión tremenda, ¿vale? Yo lo he vivido mucho tiempo y sé que es muy, muy tremendo. Y cuando pasan cosas de este tipo, haces cualquier cosa, es igual, te sientas, te pones a llorar o te pones a reír, yo qué sé. Una de las cosas, por ejemplo, que yo sabía, pues nosotros podíamos ganar el campeonato en Jerez única y exclusivamente en la última carrera si tenía algún problema quien ganó al final, que iba líder, poco destacado, y entonces o se rompía la moto o se caía él. Y una de las cosas yo me preocupé, es decir, nadie va a alegrarse de eso, aunque nos dé un campeonato. No quiero ningún gesto de alegría. ¿Vale? Y eso, pues normalmente lo digo siempre en mis equipos, porque hay que controlar esa emoción, que normalmente es injusta para quien pierde. Vale, Manolo, no, estaba mirando algún tema más así del fin de semana, pero bueno, lo de Peco Bañaya ya hemos hablado, lo de Marc Márquez tal, hemos hablado del Gran Premio, de lo que Dorna lo que va a hacer, lo que va a ofrecer a Valencia. Y nada, hoy por cierto, ahora que me viene la cabeza, yo a veces estoy en el canal y hago cosas que a veces no sé si a ti te perjudican o no, porque al final la gente relaciona, ¿no? La gente del canal, ¿no? Pues yo hago una cosa, una trastada, bueno, como lo de Rubén Gisbert, ¿no? Que Iker Jiménez se ha enfadado porque Rubén Gisbert ha hecho algo que le puede afectar a él, ¿no? Pero yo he hecho alguna vez algo, Manolo, que a ti te haya hecho ir mal en tu, oye, ¿de dónde vas con ese o algo? Y te explico por qué ahora. ¿No? Bueno, No, nunca me has dicho nada. En 3 años nunca me has dicho nada. Oye, tío, no digas eso, que se piensa que estoy con un no sé qué. No sé, pero igual te han dicho algo. ¿No? Pregunto, alguna cosa, sí. alguna cosa. Y te lo pregunto en directo sin saberlo, que no tengo ni idea, te lo pregunto aquí. Pero, ahora me puedes dejar aquí súper mal, si quieres. Sí, pero no, yo no voy a decir ningún tipo de nombre ni nada, pero sí alguien que me ha hecho algún comentario, pero mi reacción ha sido la típica de, oye, déjame Oye, pues dímelo, tío. ¿Me ¿Me lo puedes decir por privado o no? Sí. ¿Sí? Ah, pues dímelo. Sí, claro que sí. Bueno, no, sí. Por privado. O aquí, lo sabes. Tú ya lo sabes. ¿Me lo has dicho ya? ¿Me lo has dicho una vez? Sí, claro, tú lo tienes que saber. No tienes que saber. Bueno, pero Paco Peña no me vale. Lo que dice Paco no. Paco Peña no, tío. Además, mira, estuvo con él. Y Paco Peña, ya, lo sé, yo lo aprecio a Paco. Lo sé. Pero también. Era Paco. Bueno, Paco me dice Paco, que el canal le gusta porque lo ha escrito. Me digo, no, porque sois negativos. Lo ha escrito hace 3 semanas, a mí yo no tengo ningún problema con Paco. Y yo le he dicho a Paco, tío, no somos negativos, somos críticos, ¿vale? No confundamos las cosas, tío. Ser crítico, no ser negativo. La crítica siempre. Bueno, porque Paco está acostumbrado a otro tipo, de. Claro, de rollo. De medio y de rollo y tal, eso es evidente. Pero no, la gente tampoco se atreve mucho a decirme cosas a mí. Yo tengo un carácter que la gente me conoce, sabe que tengo mis manías, mis tal, mi cual, y que hay cosas que me resbalan absolutamente. Y por lo tanto, esta sería una de ellas y ya no me comentan nada, ¿me entiendes o no? Es así, punto. No me dicen nada porque saben que soy impermeable a ese tipo de cosas, lo saben, me influencian. Vale, porque el otro día me discutí con uno, que no sé si lo conoces o no, y claro, igual a ti te afectó, ¿no? Pero claro, ¿sabes? Entonces... No lo sé. No, nadie me ha atacado. Alguien hace comentarios y yo lo he visto también en el chat y tal, y bueno, pues es la opinión de alguien y tal, pues bueno, pues ya está, no pasa nada. Vale, no. O sea, tiene importancia esto. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que aprender con la edad y con el paso de los años es que la crítica es buena porque eso nos hace hombres, nos hace personas, seres humanos. Y por tanto, si criticamos,
tenemos que aceptar crítica. Lo que no podemos hacer es ser monocordes. Es decir, hay una verdad oficial y esto es, todos los demás, no, esto es lo que, por lo tanto yo respeto la crítica. La gente me dice, ese es un tal, es igual. A mí en el chat me han puesto, tú, jubílate de la puta vez y tal. No he contestado porque dice, oye, pues evidentemente me gustaría tener 20 años, pero no tengo que jubilarme, me he jubilado ya. Lo que quieres es que me marche el canal y no lo voy a hacer mientras el dueño del canal no me lo diga, ¿me entiendes? No me afecta, tío. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Sabes con quién me discutió o no? ¿Te ha llegado algo o no? No lo sé, tú te puedes discutir con mucha gente, tío. No, mucha Pero gente vamos, no. No me discuto con nadie. Si te refieres a lo que me has comentado sobre Óscar Aro, ¿vale? Yo me parece que es una cosa absurda, ¿no? Para mí no tiene sentido. El otro día estuve hablando con una persona sobre ese tema, porque ¿Qué me tema? oyó por el ¿Sobre tema qué tema? de Óscar Aro, porque Ah. me oyó que estaba hablando por teléfono y estaba hablando contigo. Y entonces estaba conduciendo al lado y me oyó. Y entonces, oye, ¿qué pasa y tal? Entonces estuvimos hablando un poco, ¿no? Pero yo creo que es un tema que quizá te ha afectado demasiado, ¿A porque mí? no ¿Afectarme? lo sé, no lo sé. ¿En qué sentido me ha afectado? Si me estoy partiendo de risa. No lo sé, me da esa impresión, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero que decirte, yo a Óscar Aro lo conozco muy poquito, muy poquito. En la época en que él estaba en el Mundial, él estaba en un equipo de 125, era coordinador del equipo de Cechinelo y yo estaba con Sito. Y luego, pues, hemos convivido en el paddock, pero no he tenido ninguna relación, absolutamente ninguna. Por lo tanto, me es muy difícil decir, bueno, no es muy difícil porque no sé cómo es, ni lo conozco. Luego, lo conocí en Madrid, cuando estuve en Madrid en un equipo de Polaris, ¿vale? De Holiday Inn, pues lo conocí, pero lo conocí como organizador de eventos en Madrid, fiestas y cosas esas, ¿no? Pero quiero decirte que si quieres que hablemos de él como persona, a mí como persona. No, pero Te preguntaba si a ti Joder, si me enfado con Sito Pons un día, dirá, bueno, es amigo tuyo Sito Pons, si era cercano tuyo o tienes un compromiso con él o no, solo era eso, porque el otro día te lo comenté, pero no hablamos, estabas tú en el coche y se oía un ruido que te cagas y no podemos hablar, ¿sabes? Y además te comenté varias cosas y no, sé, pero a mí sí, claro que en el caso de Sito me molesta mucho más que si hablan de mí o hablan de... ¿Por qué? Así todo lo defiendes mucho tú, así todo lo defiendes. No, claro, porque es mi obra, aunque él no lo crea, ¿vale? Pero es mi obra, ¿vale? Yo dediqué muchos años a él, mucho dinero, y por lo tanto, en la época que construí una moto para él, Cobas, ¿vale? Construí para él, no para otros pilotos, para él. ¿Por qué? Me dices, pues no sé por qué, porque en aquella época realmente tenía pasión por hacer algo y yo había realmente triunfado como abogado, tenía un despacho muy grande, enorme, que ganaba muchísimo dinero y llegó un momento en que no me sentía a gusto en la vida. Tengo que hacer otra cosa y fue esto. Y metí todo el dinero que tenía ahí, creé Cobas para él, ¿vale? Y luego todo el tiempo que estuve en el equipo, en realidad, creo que yo escogía a la gente que estaba en el equipo, hacía una especie de selección de personas. Yo creo que los equipos y las empresas funcionan en función, otra vez, de las personas que hay ahí. Las personas que hay ahí, ¿vale? Las personas tóxicas que son malas y destruyen una empresa, las hay. He conocido muchas. Y hay personas que son las que tiran del carro con fuerza y se convierten en líderes. Por tanto, mi atención estaba siempre ahí. Yo cuando fiché a Antonio Cobas en el año 88, a principios del año 88 sabía que no sería campeones del mundo, lo fuimos ese año, 88-89. ¿Qué pasó en nuestro equipo? Que estaba Antonio Cobas. Pasó porque hizo algo en la moto diferente a los demás, no. Pasó porque él era como era y porque creaba un respeto y un orden en un equipo. Nos faltaba eso porque habíamos sido subcampeones del mundo en el año 86 y terceros en el 87. Y yo desesperaba con ese tema porque estaba lavado. Yo siempre he creído que Sito era mejor que lavado. Y por lo tanto, estuve a punto de ganar el campeonato en el año 87, ¿vale? Y dominaba el campeonato, Sito, con aquella moto. Lo dominaba. La gente me dirá, no, es la Yamaha. Oye, déjame tonterías esto. Y Helmut también tenía una Yamaha.
O sea, que eso no puede romper la historia de un piloto que ha sido muy bueno y muy exitoso. Por tanto, sí que me molesta porque ahí yo invertí mucha parte de mi vida y muchísimo dinero también, que lo doy por bien perdido, ¿vale? Siempre lo he dicho. Pero también mucha pasión, mucha fuerza, mucho interés y mucho trabajo durante muchos años. Y luego me fui, pues porque el equipo se me fue de las manos y funcionaba de otra manera, por eso me fui, no por otra razón. Bueno, pasa muy a menudo. Bueno, aquí me preguntan, ¿qué ha pasado con Óscar Aro? ¿Qué ha pasado con Óscar Aro? No ha pasado nada grave, pero sí que es cierto que en el chat, Manolo, la gente pregunta cosas en el chat, ¿no? Y a veces, eso que me preguntaron sobre, porque claro, yo estoy en el chat cuando hago mis vídeos, pegando cosas de neumáticos o lo que sea, y dice, Óscar Aro ha dicho esto, ¿no? ¿Qué opinas, no? Me preguntan, ¿no? Y entonces contesté y puse, se lo ha inventado, en plan así como coloquial, se lo he inventado porque eso no sé lo que era, algo de un neumático, algo de la lluvia, no sé lo que era, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, a raíz de eso, que fue una chorrada, me envió un privado, un privado que yo flipé, ¿sabes? Digo, tío, estoy para tanto, ¿sabes? Entonces ahí no me mosqué porque hay algo que me da mucha rabia y es que gente que su argumento sea, yo he estado allí, tú no, y como yo he estado es lo que yo digo, punto. Yo como que por todos he estado. Entonces me sacó los 35 años de paddock, que tú no sabes nada y yo sí porque he estado allí. Y no te he visto, algo así me dijo, ¿no? Digo, ese argumento no vale. O sea, tú tienes que argumentar algo, tienes que rebatir con un argumento, no porque has estado allí. Tú vas a estar ahí barriendo, ¿sabes? Y no tener ni puta idea de motos, ¿no? Entonces, que no sé lo que hacía, por eso te he preguntado, porque tampoco sé lo que hacía, escucha cosas que no era nada. Pero... Era coordinador del equipo. Coordinador del equipo. Eso es lo que era. Lo que yo sé. Lo que yo sé. Entonces lo que me dijo, deja de hacer vídeos porque como insinuando que estás haciendo el ridículo y la gente no sabes el ridículo que estás haciendo, te aconsejo que lo dejes y no sé qué me dijo. Y yo pensé, joder, si tuviese que explicar todo lo que me llega a mí del palco, de gente que hablo yo, de periodistas y gente... Lo que me dicen de los vídeos que hace él, de la cantidad de chorradas que dice, ¿sabes? Porque claro, yo hablo con gente del PAC también. Al final el canal, tú quieres o no, joder, la gente se pone en contacto contigo, intentas siempre la gente, coño, cuando tú ya tienes un canal un poco con visualizaciones, pues quieras o no, ya tienes contactos, quieras o no, la gente te va enviando cosas, ¿no? Coño, si tuviese explicar lo que me dice, de todo lo que dice, del 90% de las cosas que dice, pues no me voy a meter, que cada uno venda lo que quiera, las neuras que quiera vender, ¿no? Al final la gente lo ve y la gente disfruta, igual, y se lo pasa bien, pues ya está, se lo pasa bien, ya está. Pero yo ahí no voy a entrar. Es un poco su estilo, su forma de tal. A mí me han dicho que... Pero Sí, dime. Pero, no, perdona, te he cortado, perdona. ¿Te comentó qué? No, a mí me han dicho que cuando Nico me hizo la entrevista, esa entrevista que me hizo, él comentó que Murillo no tiene ni idea de 500, claro. Claro, cuando alguien te dice algo así, o te llega algo así, pues evidentemente la información que te dan, dices, bueno, no sabes nada de nada, porque 500 yo he estado con Sito Pons, con Cribillet, con Kocinski, con Puig, con Checa, con tal, ¿entiendes? Algo sabré de la moto de 500, porque Sito corrió 2 años, Cribillet 2 años más, Puig 4 años, Checa 4 años, Kocinski, Capirossi, Barros, no sé nada de 500, pues entonces aquí hay que buscar que sepa algo de 500, ¿vale? Y por tanto lo dejo estar, no creo. No es algo de mi referencia, es decir, que nunca iría a buscar información, ¿me entiendes? Tú sabes perfectamente que hay gente que me gusta, sabes que soy un admirador de Nico, creo que es un gran periodista que se mueve muy bien, pues la gente puede decir, oye, a mí no me gusta, sí que me lo han dicho también, y digo, bueno, pues no te gusta, pues ya está. Entonces, claro, hay enamorados de Jaime y hay gente que lo odia a Jaime. ¿Entiendes? De hoy mismo, por ejemplo, como hace este evento que hace el sábado, 2 personas me han dicho absolutamente lo contrario sobre esto. 2 completamente contrarios. De hecho, oye, vas a este evento. Un piloto antiguo, el mayor dice, yo iría si no estuviera Jaime, me ha dicho. Vale, bueno, muy bien. Sí. Bueno, pero a ver, yo no voy a entrar en rencillas personales, no, pero en información. Por ejemplo, tú has dicho es coordinador, la gente se pensaba que es coordinador de mecánicos, coordinador de qué, porque a mí lo que me ha llegado es que no es, vamos, es que carga el camión, descarga el camión, cosas de estas, pero
monta la pizarra, no sé qué, pero de tocar la moto, como mucho, una pegatina. Es lo que yo he entendido. Pero es que mecánico tampoco soy yo. O sea, yo difícilmente puedo. Claro, que es cierto que yo he estado 30 años en el Mundial también, pero no he tocado una herramienta en mi vida. Sí, las he tocado, pero las he tocado porque me ha gustado Sí, por haber pero tú no hablas de temas técnicos, Manolo. Tú no te pones a hablar de temas. Bueno, a veces de Michelin, ¿no? Pero Michelin por otras políticas, ¿no? Bueno, pero lo de Michelin es una concepción del sentido común sobre el funcionamiento de una máquina. ¿Me entiendes? Que es decir, una máquina muy curiosa que resulta que todo lo que se fabrica es para que todo llegue a un punto que es 1 centímetro, que es de goma y claro, es crítico, ya, ¿vale? Ya lo que voy, Manolo, que tú hemos hecho vídeos contigo, hemos hecho Manolo Burillo, has hecho libros, hemos hecho tu historia, quién eres y lo que has hecho, ¿vale? Lo puedes hablar más o menos algo acertado, ¿no? Pero en ese caso nadie tiene duda de tú quién eres. Nico Abad, pues es un periodista, yo soy un constructor, soy aficionado, he dicho lo que sé, lo que hago, opino, pero no he dicho, pero claro, la gente que escucha a Óscar se piensa que es un tío que sabe cosas de mecánico, pero yo lo que pretendo saber es exactamente qué es lo que hacía él allí, para ver si sabe. Eso es lo que yo preguntaba, y como no lo sé, por eso te preguntaba, qué hacía allí, porque yo sé que, bueno, a mí lo que me dicen es que no, tocar la moto, como que no, ¿sabes? ¿Vale? Que no sé. Vale, pues. No lo sé porque nunca lo he sabido. Quiero decirte que no. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Esto te dirás que el Murillo no te. No, es que yo no me dedicaba a mirar a nadie, ni a correr el paddock arriba y. Claro, ni a correr el paddock arriba y abajo. Vale, no sabes, ya está. Sí, vale. Los mecánicos no sabían todo. Todo me contaban cosas de aquel y no sabían quién es aquel. Está en el equipo este. Ni idea, ni puta idea. No, es así, tío. Yo tenía un objetivo en mi vida. Iba con las cosas del burro, ¿sabes? Aquel boom. Y yo no sabía quién era el que estaba en el box de al lado, ni quién era el que estaba. ¿Me entiendes o no? A la gente se entera de esto y hablan. Yo no. A mí me interesa esta cosa y voy adelante. Tanto es así que cuando me dijeron en el equipo de fichar a Cano, yo decía, ¿quién es Cano? ¿Quién es Cano? Es muy bueno y tal, igual, sí. Y entonces me dijo David Guadalajara, míralo, está ahí, un niño pequeñito que estaba en el box de al lado. Y digo, ¿y qué hace este? Dice, ¿qué hace? Nos la caña el nuestro. O sea, y ni siquiera lo sabía yo. ¿Sabes? Es decir, yo que no es mi trabajo, no, y por lo tanto no me meto. Y esto creo que era coordinador de cosas, de los cascos y de los camiones, no era mecánico. Eso es lo que, y puedo estar equivocado, no lo sé porque no lo he visto trabajar nunca. Por lo tanto, mecánico. Por ejemplo, Ramón Forcada, todo el mundo sabe que era el ingeniero o el jefe mecánico, no sé cómo llamarlo, de Jorge, y tiene su Rubén Chaus, o sea, piloto, no sé qué. Al Escribillé, pues, no tiene la presentación. Yo que sé, otro día salió un futbolista opinando, pues soy futbolista y opino. Entonces es un poco. Un futbolista. No, que decir que cuando la gente se va a un sitio a opinar, pues dice un poco su currículum y su experiencia para que la gente sepa de qué está hablando. Tío, tú lo que tienes que hacer es escuchar 5 minutos y a partir de los 5 minutos te das cuenta si eso te interesa y te puede dar o no. ¿Vale? Entonces yo no, pero que yo no escucho nada. Yo te digo que a mí me preguntan en el chat cosas, ¿vale? Entonces a mí como me preguntan, vale. O sea, yo al final estoy aquí expuesto, o cualquier persona que tenga un canal de YouTube está expuesto. Y en general, los canales de YouTube o los medios de comunicación, por ejemplo, una entrevista de la SER, en la copia han dicho no sé qué y lo analizan, ¿sabes? Porque es una información, ¿no? En la SER han dicho no sé qué y la copia lo comentan. Los medios o los youtubers nuevamente hablan sobre otros youtubers, otros porque hablan de informaciones. Yo estoy en un canal y me preguntan, oye, que han dicho que la moto de tal falló por lo otro, ¿tú qué sabes? Coño, yo tengo que contestar, no, yo como es de este tío, no me preguntéis nada de este tío, yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Entonces no. Entonces, yo estoy en el chat, a veces me preguntan cosas que escuchan en otros sitios y me las preguntan a mí también, a ver qué opinas, o qué, ¿sabes? Eso lo entiendo perfectamente, tío, pero yo he estado realmente en el paddock, he hecho una moto, he fabricado una moto, he financiado una moto, la Cobas, y he estado 4 años con ella y he estado en un equipo oficial de NSR de 250, he ganado los campeonatos del mundo, he subido a pilotos como a Sito, por ejemplo, que no querían, como a Checa, que no quería, al 500, como a Cribillé, que nos costó un huevo, como a Alberto, que no quería. Todo eso lo he vivido yo, ¿vale? Lo he vivido y, por tanto, me interesa eso y me interesa mi trabajo que he hecho ahí, lo que han hecho los demás, pero que no tengo referencias. Y
Bueno, pero cuando, ya lo has por contestado. ejemplo, Me has dicho que no era mecánico y que era no, coordinador de no, camiones y no sé que qué. yo, Vale. que yo no lo he visto, Bueno, yo sí, sí, creo que es el crees que es coordinador, así. ¿vale? Crees, sí, sí. No, Vale. no, que lo has confirmado que crees que es así. Ya Pero está. bueno, eso de todas maneras te enteras bastante dentro de un paddock, quiero decirte, porque tus mecánicos, aunque tú no lo sepas, te hablan No, de aquel, de aquel, de aquel. yo ya lo sé, a mí me lo cuentan, pero como no te lo había preguntado a ti, pues era para que tú me explicases. Como tú has estado en el paddock, tú debes saberlo. No me dices, no, es el mecánico y hacía la moto. Si hablamos de Gentil, me hablabas de Gentil, ¿no? De que era un ingeniero. Piensa que Pues, he hablado con Oscar en toda mi vida, a lo mejor 2 veces o 3, como mucho, ¿vale? Y muy cortas. Hola, buenos días, tal, tal. No, o sea que no puede. eso no es No, hablar. por eso Eso digo es. que no, no, no. Eso Bueno, claro, está claro. pero si hacemos un vídeo de Gentil, ¿no? Tú de Gentil, pues sabes que es un ingeniero, ¿no? O Forcada. Claro, claro, bueno, por cada yo no lo sé si es ingeniero, no lo sé, no lo sé. Nunca he estado, nunca lo he tratado como tal porque nunca me ha dicho soy tal, ¿vale? Él trabajaba para nosotros al principio con el tema de la software, con, con otro chico que también está ahora como periodista y habla mucho por los canales, no me acuerdo el nombre. Le pido disculpas si no se oye, pero es que soy muy malo para esto hoy en día, ¿no? Pero era el director técnico de Showa y por lo tanto lo teníamos siempre en el equipo metido y tal, tal. Y luego Antonio Cobas lo trajo para tener la segunda moto, porque al principio de 500 teníamos una sola moto, 2 años y Cribillé 2 años. Y cuando pasamos a 2 pilotos es cuando vino por cada. Y entonces hacía director técnico de jefe de mecánicos. Vale. Vale, no, pues nada. Es más que nada porque me siento a veces. Tú ya me conoces, Manolo, que nos conocimos en Facebook, porque yo No te siempre preocupes. cogía las informaciones que se decían y a veces, ¿sabes? Si creía que no eran que no era así, Es que hay que entonces, prescindir de eso. Tienes que prescindir de eso porque no lleva a ninguna parte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero decir, es dar importancia a algo que realmente no tiene. No lo tiene. ¿Entiendes? Fíjate, esto me lo enseñó Antonio Cobas. Cuando hacía algo tal, decía, oye, Manolo, no, si tú haces esto ahora le das importancia, si no dices nada, no. Y eso es un tema, bueno, un tema de la filosofía eso es lo que hacen conmigo, estoica. eso es lo que hacen conmigo, que Ya. nadie habla de mí, Bueno, ¿sabes? bueno, porque se creen que están en un cortijo. Es que se creen que están en un No, no, cortijo, que cortijo. Manolo, no, en serio, Eh, yo creo que no hablar de otro no es darle eso antes yo creo que funcionaba mucho, pero ahora no funciona. Ahora no hablar de alguien es, yo creo, que darle importancia, ¿sabes? No hablar de alguien. Yo creo, ¿eh? Antiguamente yo sé que bueno, era así, ¿no? Se decía, no, no hables porque le das. Ahora todo el mundo habla de todo el mundo y. los estoicos lo dicen eso. Y yo creo Sí, que pero tiene. que antes se decía más que ahora. Yo ahora lo comparto eso, ¿eh? Lo comparto, ¿sabes? No hay mayor desprecio que el no aprecio, tío. No, de Ya, verdad, no te, pero, ahí no, te pero equivocas. eso, Ahí no, te equivocas. eso lo hago con las personas No, en porque el ámbito, pero la además, información no, ¿sabes? escucha, porque además te hace perder tiempo, ¿sabes? Tiempo de No, tu no, vida y tiempo de. no, 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 Ay, no, esto es contenido, Manolo, no, no, es que ahora es contenido. Ahora están deseando a todo el mundo que le contesten para hacer un vídeo más contestado, no, no, ha cambiado mucho, Manolo, esto ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Eso, Bueno, porque el les de gusta, periodista. porque les gusta los Bueno, debates estos dos. bueno, espérate, el de Rubén, el de Rubén Gisbert. No veas, porque se hacen vídeos, el Rubén Gisbert con otros, bueno, yo no me entero mucho, ¿no? Y hacen un vídeo, le contesta al otro, le contesta, y el otro le contesta con otro vídeo, se van haciendo vídeos uno con otro. Entonces los tíos dicen, de puta No, madre, no me vamos, gustan, vamos a hacer no me continuo. gustan, tío. Y dice, A mí no me tú gusta, no. atácame que yo hago otro vídeo. Entonces la gente va siguiendo, Claro. va siguiéndolo. A mí no me gusta nada Rubén Gisbert, tío. No me gusta. Estoy de acuerdo con él en algunas partes, pero no me gusta él. No me gustan, tío. Te iba a Lo preguntar por siento. él, tío, porque sé que a veces miras YouTube y no sé si lo seguías o no. Te iba a Al preguntar por eso principio, también. al principio, pero habla como muy. Sábelo todo, ¿no? ¿Sabes? Yo habla mucho de cuando estuvo en Ucrania y tal. Cuéntanos cosas, tío. Cuéntanos cosas de lo que nos está pasando. Y hay mucha gente también en los canales, por ejemplo, el coronel este y, por ejemplo, el Antonio este tal. No me acuerdo como el nombre, que te ponen un titular muy impactante para empezar el programa y cuando llevas 15 minutos dices, pero bueno,
Solo hay que me apunte al canal, que haga esto, que haga lo otro, tal, y me cuenta cosas que son del pasado, que ya las sé. No, y ahora, cuando llego al final, no me dice nada de lo que ha puesto en el título. Entonces, pero no entro más. Entro 2 veces, y si las 2 veces es igual, ya no entro. Usted me está diciendo, por ejemplo, para adelgazar va bien comprar una fruta, para cenar va muy bien para adelgazar. Y entras y te pasan 40 minutos, está contando la historia de no sé qué, tal, el médico, el otro médico, tal, y tienes que ir a buscarlo y al final no te lo dice. Al final te pone un vídeo, si quiere usted apriete este botón, pesa que 14 kilos, qué años tiene y le mandaremos. Y cuando pasa 2 veces, para mí me queda borrado radicalmente este canal. Oye, pues has visto el vídeo, ¿no? Que se mancha de barro las piernas, ¿o no? ¿Lo has visto, no? ¿Eso? ¿Cuál? Sí. El de Revenge Bear. ¿Lo has visto lo que ha pasado, no? No, ¿Has visto lo que ha pasado con Revenge Bear? ¿No has visto lo que ha pasado? No. ¿No te has enterado? No. Hostia, es que he sacado el tema porque... Hostia, qué fuerte, tío. Tú sabes que Iker Jiménez tira de 2 youtubers. Uno es el Gaitán. Gaitán. Se han peleado, algo he visto, sí. Se han peleado o algo así. Te lo explico. Iker Jiménez está haciendo mucho despliegue en Valencia para ayudar y haciendo vídeos, ¿vale? Y se ha llevado de la mano a Rubén Gisbert y a Ángel Gaitán. Y están todos, a ver, de entrada los 3 ayudando a saco, nada que decir, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en un vídeo estaban a punto de grabar un vídeo y un vecino ha grabado a Gisbert, que estaba con los pantalones medio limpios, y antes del vídeo se ha tirado al suelo para mancharse, para salir manchado en el vídeo, ¿sabes? Y guau, tío, se ha puesto, ¿sabes? Y claro, ha quedado como un... Bueno, pues imagínate, ¿no? Que tú haces que te ensucias. A mí ya te he dicho antes que no me gusta. No lo veo... No, bueno, ahora te lo pasaré. Y después Iker Jiménez se lo han pasado y estaba destrozado. Hostia, este tío, qué decepción, no sé qué, no sé cuántos. Luego ha hecho un vídeo para explicarlo, no ha colado y ahora no sé cómo está. El tío lo está pasando mal, porque tenía un tingla montado con sus redes y de golpe hace eso. Buah, tío. Pero claro, están ayudando y ¿sabes? Y también dice, bueno, ha ayudado. ¿Sabes? Si coges la balanza, al final ayuda más, vale. Pero ha hecho eso y bueno. Pero no es comparable. Iker es una estrella de la televisión, tío. Una estrella, es un tío brillantísimo. ¿Te mola Iker a ti? Sí. A mí me gusta mucho, Iker. Todo, a mí me gusta. Todo lo que he visto de él, que no veo mucho, ¿vale? Pero lo que veo de él me gusta siempre. Por cierto, aquí pero el Rubén a la 4ª vez dije, ya sé, ya no. Ya no. ¿Vale? No, pues no sé cómo decirte porque igual te llevas un chasco, pero veo que no. Manolo, Francisco Javier Lobato Martín. Zúñiga, échame una mano a comprar el piñón de ataque dedicado por Manolo. ¿Cómo hacemos, Manolo? ¿Tienes libros o no? ¿Te puedes dedicar un libro o no? Sí, claro que tengo. Bueno, pero ¿él qué quiere exactamente? ¿Qué quiere? Un libro dedicado por ti, un piñón de ataque, a Francisco Javier Lobato Martín. Mira, estamos en el minuto, en las minuto, 2 horas 2 de vídeo. O sea, cuando veas el vídeo, en 2 horas 2 tienes aquí el Francisco Javier Lobato, que me envíe un privado, Francisco Javier Lobato, y yo te pongo en contacto con Manolo para que te lo dedique, ¿vale? ¿Ok? Pues basta. Tendría que pedirlo en este momento donde hay, creo que solo hay en Amazon. ¿En Amazon solo? Ya. Sí, creo que solo hay, porque creo que la editorial ya no tiene. Les escribiré porque hay gente que me ha pedido y les voy a pedir, pero a lo mejor no tienen porque la gente que lo ha pedido a través de la casa del libro dice que tardan 2 semanas o se cansan de esperar. Eso quiere decir que no tienen. Entonces, en Amazon todavía hay. Manolo, hemos alabado muchas veces a los youtubers, al concepto de YouTube lo hemos alabado porque los medios, vale, ok, hemos alabado a YouTube, que es la nueva información, ok. Pero en Valencia se está viendo mucho postureo de vídeos, de gente tal, está el Alvise Pérez, el Iker Jiménez, todos haciendo, ayudando, que digo que no, pero también mucha gente está diciendo que si no fuese sin cámara no lo harían, ¿sabes? Sin cámara no irías, ¿vale? ¿Tú crees que YouTube está ahora un poco perdiendo ese poder o ante esto de Gisbert, por ejemplo, o esas actitudes de ir tantos todos ahí, que se dejan la vida por Valencia? ¿Lo harían si no tuviesen la cámara? Porque, por cierto, que se me ha olvidado decirlo, muy importante, van a salir listas de gente que está ayudando de manera anónima,
sobre todo en la parte de Valencia, del apartado de Cheste, del motociclismo, gente de motoclubs y cosas están ayudando un montón de manera más anónima, sin hacer tantos vídeos, y hay muchísima gente ayudando también a Valencia sin hacer estos vídeos. Parece que solo está ayudando 4, ¿no? Pero hay más gente que está ayudando y habrá gente que salgan haciendo agradecimientos a personas que están ayudando un montón de manera más anónima, sin hacer tanto postureo. Para ti, ¿qué te parece, Manolo, esto de YouTube? Tanto enseñar que ayudas tanto, ¿hace falta enseñarlo tanto? ¿O cómo lo ves tú esto, Manolo? Bueno, a mí siempre me ha gustado el anonimato cuando ayudas a alguien. Tú haces otras cosas para ayudar y no para salir. Esta gente lo utiliza mercantilmente y esto, en el fondo, si quieres decir, vivimos en una sociedad capitalista y esto funciona y por lo tanto, porque a la gente le gusta ver las tragedias y todas esas cosas, les encanta, no sé por qué, ¿no? Yo lo veo una vez y yo no quiero verlo más, tío. ¿Vale? Y entonces, que lo hacen para crear audiencia y a crear audiencia, pues tener más ingresos por anuncios, etcétera, etcétera. Es la libertad de mercado y yo tengo que aceptarlo, pero no me gusta. Y entiendo que Rubén Gisbert ya ha hecho esto porque se ha vendido personalmente, o sea, como una víctima. Ya habla como si fuera un sabiondo que los demás no sabemos nada y esto no me gusta, tío. Hay gente que habla mucho más tranquila, mucho más tal, pero que al mismo tiempo hacen unos rollos impenitentes que no están sobre el tema para alargar la duración del vídeo, que no sé por qué, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a mí la primera vez que me hace una cosa de estas ya no lo veo nunca más, nunca más. A mí, si usted me pone un titular, me explique usted lo que pone en el titular y luego, si quiere seguir, ya ver si lo veo o no, pero ese tipo de cosas es llamativo para captarte, ¿vale? Y para captarte, si te lo dan, vuelves a entrar otra vez, y vuelves a entrar y todos te colocan lo que quieran. Pero si tú estafas y le haces a un señor ver un vídeo de 1 hora para una cosa que luego al final no le dices, ya has perdido un cliente. Lo has perdido completamente porque es un acomodo de pelo, ¿me entiendes? Entonces no lo hagas, porque al final acabarás con el canal que no lo verá nadie. Sí, lo que pasa es que lo de Gisbert ha hecho daño a la comunidad de YouTube porque es como que es uno de los principales youtubers y ha hecho eso y ha quedado bastante la imagen de los youtubers, ¿sabes? Perdona, pero que no haya visto como... Yo me doy cuenta enseguida, tío, no sé, tengo una cosa de nacimiento, me doy cuenta, este es un tal, este es un cual, pam, pam. Y no me equivoco casi nunca, tío, y este me gusta y eso me gusta siempre. A lo mejor es porque me gusta a mí, ¿no? Pero este chico no me ha gustado nunca, nunca. 2 veces, 3 y dije, ya tengo bastante. ¿Me entiendes? Eso sí, tío. Manolo, como el abogado este, que no sé cómo se llama, que esto sí que sacará a Sánchez de la Moncloa. Y entras a ver qué es lo que ha pasado para que ese señor tal, y entonces se empieza a hablar que él es abogado, que ha presentado, que no sé qué, que el otro se presentó y te tiene colgado. Lo he visto, ¿sabes quién es? 2 veces, sí, pero un abogado contra la no sé qué. Está chalado ese, yo no. Totalmente. Es un jeto. Atención, señor película, buenas noches desde Valencia, llevaba días sin poder conectarme. Los políticos se han retratado para lo que sirven, para nada. Bueno, si hay alguien de Valencia por aquí en el chat y quieren explicarnos algo relacionado con lo que ha pasado y con MotoGP o con lo que sea, aquí es el primer mensaje que veo de alguien de Valencia que ha estado sin internet y tal. Cualquier persona que esté en el chat que sea de Valencia y quiera entrar a explicar alguna historia o lo que sea, o una experiencia o algo que nos aportar algo, que entre, me lo deje en el chat y le doy entrada por vía mensaje, le envío un mensaje para entrar al directo, que no hay problema, que si alguien de Valencia quiere entrar, tenéis libertad para decírmelo en el chat y entráis, ¿de acuerdo? Así que nada. Bueno, Manolo, ya estamos. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Cómo vas, Manolo? ¿Vas bien o no? ¿Estás cansado? ¿Cómo? ¿El qué? Si estás cansado, digo. No, bueno, yo me acuesto pronto normalmente, ¿verdad? Pero cansado hoy no, porque hoy no me he movido mucho porque tenía que adaptarme a mi vida normal y para eso necesitaba hacer cosas por casa y tal. Casi no he salido. Y por lo tanto cansado para nada, ¿no? Vale. No, estaba mirando el chat porque aquí me funciona mal el chat, aquí me hace bucle, ¿sabes? Y no veo bien los mensajes, me salen antiguos y no sé si son cosas de ahora o no. Claro. Bueno, no sé, algo más que comentar en el directo, algo más. Nada, No. sencillamente que
no para uno de pensar, a mi edad, que me ha llegado esta situación de mi país, esto es terrorífica, tío. Es una cosa que dices, al final tengo que vivir la muerte de mi país, porque es lo que es, la muerte de mi país, esto es terrible. Por eso a veces me siento muy mal, en general, ¿no? Porque yo he vivido, mi generación ha vivido una época absolutamente histórica en la época, en la vida del planeta y de nuestro país. 76 años tengo, y los he vivido en paz los 76, sin grandes alborotos, viviendo, creciendo, trabajando con libertad, por mucho que diga la gente, con mucha libertad. Y ahora nos encontramos con esto y decimos, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Pues somos nosotros que no hayamos hecho mal, no hemos hecho mal. Ayer leí unas declaraciones de Felipe González eh, y dijo que cuando hubo dice que cuando hubo unas inundaciones en Bilbao al día siguiente, el ejército estaba en la ría salvando gente. ¿Y sabes por qué? Porque había Estado, porque funcionaba un Estado, porque hoy no tenemos Estado, esa es la diferencia. Eso es lo que hemos destruido, tío. Bueno, pues nada. Ha quedado claro tu mensaje, Manolo, y nada. Pues nada, Manolo, vamos a seguir haciendo... Bueno, voy a descansar, estoy cansado. Por cierto, he hecho un anuncio que el año que viene iba a bajar el ritmo, Manolo. En principio voy a bajar el ritmo, no voy a hacer tantos vídeos de las carreras, de las narraciones, porque me he quedado frito, tío, en estas de la noche. Y, o sea, me he acumulado con el trabajo, la noche, el día, la casa, y me ha costado mucho, tío. He de reconocer que me ha costado y no me veo capaz de repetir la temporada que viene, tío. Me veo incapaz de repetir el ritmo de narraciones, te refiero a los vídeos, no me preocupan mucho los vídeos normales, pero las narraciones, tío, levantarme irme a dormir a las 11, a las 12, porque había aquí cosas en Gerona. Te levantas a las 2, a las 6, una comida al mediodía, a la noche otra vez a la feria, luego el trabajo el lunes. Bueno, es imposible, tío, imposible. Y mira que me gusta, y mira que estoy contento porque, joder, lo hemos hecho bien, tío, Manolo, las narraciones, tío, me han gustado. Tenemos visitas, tío, lo hemos hecho bien, ¿sabes? Sí, no, ya lo sé, tío. Pero bueno, eres muy joven, tío, como un pastor cansado, joder. Muy joven, dice, estoy yo ya. Tengo 50, 51, tengo. No, somos nada, tío. No es nada, dice. No. Bueno, Manolo, gracias, tío. Espero Nada, que todo se arregle, tío, y esto es lamentable, tío. Mira, este vídeo me ha cambiado un poco contigo porque estaba haciendo vídeos, tío, y no tenía ganas. Es que no tenía ganas. ¿Ves las imágenes? ¿Ves a la gente, tío, quejarse? La gente explicando la experiencia y se me caen las lágrimas, tío, en el sofá con los ojos. No, pero es normal, tío. Es normal que la gente se queje. Yo defiendo en mi grupo de Facebook, a la gente, no, tú calla, dejar a la gente que diga lo que quiera, no leas, tío, o lo lees, pero no vas. Además hay una cosa muy importante que hay que aprender muy joven, la gente no cambia, la gente se desnuda, la gente no cambia, la gente se desnuda. Esto lo aprendí desde muy joven y ha pasado el 100% de las veces de mi vida que he pretendido cambiar a alguien. Se desnuda en el sentido que llega un momento que se muestra como es, ¿vale? Y tú lo quieres cambiar, y si lo quieres cambiar, va a ser hipócrita, te va a engañar, tal. Y un día lo ves, como decían lo del rey desnudo, ¿me entiendes o no? Y un día ves lo que siempre ha sido la persona que es de una manera de otra. Por tanto, no des muchas vueltas a esto. Diga usted lo que quiera en uso de su libertad. ¿Ya está usted contento? Sí, pues venga, vamos a dormir todos y ya está. Punto. Muy fácil, tío. Bueno, ¿te gusta Infoblogger? ¿Infoblogger te gusta o no? Si te gusta Infoblogger, el gay de España. A mí me han dicho de todo, tío. Me han dicho de todo. No, si te gusta... No, que estaba viendo lo de los canales de YouTube y me he acordado de otro. Si te gusta Infoblogger, el gay de España, si te gusta. Sí, si me gusta España, no te lo entiendo bien. Si te gusta el youtuber, el Infoblogger, el gay de España, el chico este de los vídeos. Sí, me gusta, sí. Sí, me gusta. Hay varios que me gustan, sí. Bueno, ahora más que antes. El gay. Sí, el Infoblogger. Más. El Isaac Parejo.
¿Te gusta? Sí, no sé cómo se llama. No, Isaac no Parejo, lo conozco. Me suena, pero no sé. Pero antes no me gustaba. Pero ahora sí. Ahora ha amanecido una forma de ser más seria, y con más argumentación, con más lógica. Antes era como un loco que hablaba. Ahora sí. Veo algunos, pero no soy constante viéndolos, ¿vale? Veo algún titular, entro, escucho, si veo que se van por los cerros de Úbeda, lo corto y digo, ya no encuentro más aquí, o entraré mucho más tarde y que se ¿Y dé qué cuenta este señor que, sí. Hay unos que veo mucho, que los veo todos, A que ver, di. duran 15, no, menos, 12 minutos. Un tío que se sale siempre su cara y habla siempre de la última y tal y cual, y habla, desde luego, en contra de todo este mejunje que tenemos de políticos hoy en día, ¿no? Pero es muy rápido el tío. 12 minutos, explica una cosa, lo que ha pasado, y ponga tal, dense de alta y adiós, hasta mañana. Y hace uno cada día, o dos, depende de lo que... Y nunca te engaña, ¿vale? Pues pásamelo, Porque, tío, pásamelo. ¿Cómo se llama? ¿qué pasa? Sí, no me acuerdo, tío. Antonio no sé qué, no me acuerdo ahora. Ahora no me acuerdo, no, los nombres no... Antonio algo. Pero vamos, mañana me abro y pillo siempre uno suyo ahí, ya te lo pasaré. ¿Y qué lo miras? ¿En el móvil o en la tele? ¿Cómo lo miras YouTube? El YouTube lo miro normalmente en el PC, ¿vale? Vale, En vale. este. Vale. Que me regaló José María Brians. ¿Sabes quién es, no? Joder, claro que sé José quién es, María. ¿no? José María, ¿eh? Que sí, coño, Y que sé luego quién es. esta, Joder, faltaría, tío. claro. Y esta, Niatep. Es Y nuestro esta que me ángel, regaló. es nuestro ángel de la guarda. Esta la regalaste tú, ¿vale? Bueno, la Eso- cambié, pero... Ah, vale, es el iPad, vale. La cambié por el Android porque la tuya era de iPhone y ya no me va bien. Me cambié por esta. Pero luego resulta que no es potente, la tengo ahí muerta. Bueno, Bueno, pues un saludo a José María Brians, que es nuestro ángel de la guarda del canal. Nos ayuda un montón desde abajo. José María, merci. Y nada, Manolo, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Voy a cenar, a descansar, a dormir y mañana muy bien. seguir con la lucha. Y nada, tío, esperamos que todo mejore. Y Carlos Espeleta, hoy con la foto de Carlos, que ya pasamos de Carmelo, vamos directamente a Carlos ya. A ver con qué ayuda a Valencia y con qué se saca la manga para hacer un gran premio en el que pueda ser realmente la respuesta a lo que se dejó de hacer, por lo que se dejó de hacer, que si se va a otro sitio, que por lo menos sea para mí crucial para la gente de Valencia, ¿vale? Pues muy bien, pues buenas noches y yo daría un consejo a toda la gente, tío. Tenemos que concienciarnos de que tenemos que fortalecer la sociedad civil, crear sociedad civil para en casos de estos que podamos responder y ayudar a la gente y no nos olvidemos del Estado. Está ausente, no existe, ¿vale? O sea que plantearos eso, la gente que sois más jóvenes, porque habrá que hacerlo en el futuro. Un abrazo. Buenas noches, Manolo, hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos en el chat y nos vemos como siempre en los siguientes vídeos. Buenas noches desde Girona. Chao.